estoy en Dragon Ball, y obtuve el linaje legendario Super Saiyan al principio 196, 210. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 196. Aunque la luz se había atenuado considerablemente, afuera seguía siendo de un blanco cegador, ocultándolo todo. ¡Guau! Makarita exhaló profundamente, con una mano manipulando la barrera y con la otra secándose el sudor de la frente. Al oír las palabras de Wei Mei, recogió el cetro clavado en el suelo. Su expresión volvió a la calma mientras decía: ni lo pienses. Nadie puede resistir semejante ataque. Ese niño probablemente ya se ha reducido a polvo, se ha desvanecido en el aire. Aunque Makarita comprendía la fuerza de Hiyun, en esta situación, nadie podría resistirla. Ellos, en la periferia, ya estaban sufriendo muchísimo. Hiyun, en el centro, estaba aún peor. Wei Mei asintió levemente, con un dejo de impotencia en su expresión. Qué lástima. Un joven tan talentoso, si tan solo pudiera tenerlo, aunque él y Hiyun estaban en bandos opuestos, eso no disminuía su aprecio por el talento. Hiyun era el humano más poderoso que jamás había visto. Si tan solo hubiera sido más sereno y menos arrogante, quizás podría haber rivalizado con el rey omnipotente por la gloria. Pero, por desgracia, esa posibilidad ya no existe. ¡Ay! Rumsey miró la energía exterior, que se había debilitado considerablemente, pero aún sentía un escalofrío que le recorría la espalda. Parece aterrador. Me pregunto qué sentirá ese chico estando en el centro, dijo Rumsey lentamente, echando la cabeza hacia atrás como si intentara ver algo con sus propios ojos. Probablemente no sea peor que esto, dijo Kex con calma. A medida que la energía seguía debilitándose, ella parecía aún más serena. En el momento en que el rayo de luz tocó el suelo, también se sobresaltó. No esperaba que la energía que Abamo había reunido fuera tan aterradora. Por suerte, reaccionó rápido. De lo contrario, las ondas de choque residuales podrían haberlos matado a ambos. Me pregunto cómo estará Abamo ahora. Habiendo atraído tanta energía, probablemente él tampoco se sienta bien. Kex miró al cielo, donde pudo distinguir vagamente una sombra negra borrosa. La energía liberada al consumir fuerza vital, aunque poderosa, también causa daños significativos al cuerpo. Si no ocurre nada inesperado, la fuerza de combate de Abamo se verá considerablemente reducida después de esta batalla. Es muy probable que caiga de las filas de los ángeles. ¡Ay, este chico, qué lástima! Koren suspiró y negó con la cabeza. También expresó un profundo disgusto por el comportamiento imprudente de Hiyun. Lord Ligil lo vio. De ahora en adelante, debe cuidarse de la arrogancia y la impetuosidad, trabajar duro y no desafiar lo imposible. Pensando en esto, Koren continuó hablando con el zorro amarillo a su lado. TCH, todavía tengo algo de autoconciencia. Ligil se cruzó de brazos y dijo con desdén. En su mente, ya había tildado a Hiyun de tonto. Con su mente excepcionalmente astuta, naturalmente no cometería semejante estupidez. De lo contrario, no habría podido liderar su universo para avanzar con éxito a un universo avanzado. TSK, qué lástima, probablemente no quede ni rastro, Eggers dijo, fingiendo arrepentimiento, pero la sonrisa en su rostro la delató. Pensó que hoy iba a quedar fatal. Primero fue derrotada, y si los ángeles también perdían, sería el hazmerreír. Por suerte, Abamo cambió el curso de las cosas, causando tal conmoción. Era una forma de salvar las apariencias, es mejor que esté muerto. Con una personalidad tan arrogante, incluso si sobreviviera esta vez, seguro que estará condenado. Kitra, con las manos a la espalda y la mirada fija en la barrera, asintió. Habiendo sido abatido repetidamente por Hiyun, se sentía profundamente humillado. Ahora que probablemente todos estaban muertos sin lugar a dudas, se sentía increíblemente aliviado. Incluso ansiaba ver la expresión de Berus. Kornik, al oír las palabras de regodeo de los dos dioses de la destrucción, negó con la cabeza con impotencia. Al mismo tiempo, lanzó una mirada compasiva al centro mismo de la luz blanca. Claramente, él tampoco creía que Hiyun pudiera sobrevivir a este ataque. Arriba, en el cielo. Abamo observaba atentamente abajo. Aunque creía que Hiyun no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, aún quería verlo con sus propios ojos. Ahora estaba algo inquieto. La sangre que le goteaba constantemente por la comisura de la boca no hacía más que aumentar su agitación. Ya fuera por la preocupación de que Hiyun no estuviera muerto o por el daño sufrido por su propio cuerpo, el tiempo pasaba.
El espacio pálido y desolado finalmente comenzó a desaparecer lentamente. Todo el reino del dios de la destrucción quedó destrozado. El suelo se había desvanecido, dejando a todos expuestos y desnudos en el espacio. Toda la vegetación y los edificios fueron destruidos, dejando solo el castillo de Beerus, flotando desolado en el espacio. Y el pedazo de tierra bajo los pies de los ángeles. 195 Hyun, su cuerpo como carbón, maldita sea, bastardo. Beerus maldijo furioso ante lo que veía. Después de todo, este era su territorio, y ahora estaba destruido así. No podía acabar durmiendo en el espacio exterior, ¿verdad? Abamo, baja. Si no arreglas este lugar, no te irás. Beerus rugió furioso al cielo. Maldita sea, nunca debería haberlos dejado luchar aquí. Lo único que lo salvaba era que su castillo seguía intacto. De lo contrario, estaría a la deriva en el espacio. Señor Beerus, cálmate, cálmate. Whis se adelantó rápidamente para apaciguarlo. Había previsto esta situación. Después de todo, el poder de esa columna de luz era tan inmenso que era de esperar que destruyera el reino de Dios de la destrucción. A Beerus no le importaba lo que dijera Whis ahora. Tenía que obtener una explicación por la destrucción de su lugar. Oye, Abamo, ¿me oíste? Fingiendo no oírme. Beerus, al ver a Abamo flotando inmóvil en el aire, se enfadó aún más. Parecía que este tipo no lo tomaba en serio, ni siquiera se atrevía a emitir un sonido. Al no ver respuesta, Beerus continuó enojado. Abamo, tú, Whis presentía que algo andaba mal. Al mirar hacia el centro de la escena, su expresión se transformó al instante en asombro. Rápidamente le dio un codazo a Beerus, interrumpiendo su siguiente insulto. Señor Beerus, mire, TSK. ¿Qué pasa? Beerus se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua, frunciendo el ceño mientras preguntaba. Whis, no me detengas. Mira cómo has destrozado mi sitio perfecto. No, señor Beerus, mira allí. Whis levantó una mano temblorosa, señalando al frente. ¿Qué? Preguntó Beerus con desdén. ¿Sería posible que Hyun siguiera vivo? G. Pensando en esto, negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Claramente, él tampoco creía que Hyun pudiera sobrevivir a este ataque. Beerus no miró de inmediato el lugar que Whis señaló. En cambio, comprobó si los dioses de la destrucción y los ángeles que lo rodeaban seguían con vida. Después de todo, sus fuertes maldiciones, incluso con la barrera, deberían haber sido escuchadas. Estas personas estaban ansiosas por verlo sufrir, así que ¿por qué guardaban silencio ahora que se presentaba una oportunidad tan buena? ¿Habían tenido una muerte heroica? Sin embargo, para decepción de Beerus, todos los dioses de la destrucción y los ángeles estaban ilesos. Ni un rasguño. Todos estaban sanos y salvos, pero ninguno habló. Sus rostros reflejaban incredulidad mientras miraban al frente. Sus ojos ni siquiera parpadeaban, prácticamente los miraban con furia. ¿Qué les pasa a todas estas personas? Se preguntó Beerus. Señor Beerus, ¿vio eso? Susurró, tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. Beerus entonces notó que todos miraban en la dirección que Whis acababa de señalar. De ninguna manera, Beerus lo recordó. ¿No era el lugar al que miraban el mismo donde había estado Hyun? Al darse cuenta, dejó de mirar a su alrededor y miró fijamente en esa dirección. Efectivamente, una figura negra y andrajosa se alzaba sobre un pequeño trozo de tierra en el espacio. Trague saliva. Beerus tragó saliva con fuerza, con los ojos llenos de asombro. Aunque la ropa de la figura había desaparecido casi por completo y su piel estaba carbonizada como carbón, Beerus lo reconoció de un vistazo. Era Hyun. No había muerto. Había resistido el ataque. Allá arriba, Abamo miraba horrorizado a la figura negra. Esto es imposible, esto es una mentira, Abamo murmuró para sí mismo, desesperado. ¿Cómo pudo su ataque más poderoso no haber matado a este chico? Señor Abamo, ese fue un buen movimiento. ¿Algo más? Hyun sonrió, revelando una dentadura blanca como la perla, con el rostro oscuro y mugriento. Abamo se quedó sin palabras, completamente indefenso. Había desatado su ataque más poderoso y agotado toda su energía. En ese momento, era como un cordero al matadero. Este niño, ¿es humano o un monstruo? ¿Cómo es posible que no muera? Preguntó Elles con el rostro sombrío. Ella, al igual que Abamo, se quedó sin palabras. Solo quería salir de allí, huir, no volver a ver a ese niño. La mirada de Ketra se congeló, incapaz de comprenderlo tras una larga pausa.
No podía comprender qué clase de monstruo era esa persona que tenía delante. SHHH, SHHH. Konig respiró hondo y luego exhaló con fuerza. Intentó calmarse, pero no pudo. El corazón le latía con fuerza en el pecho, como si fuera a estallar. El susto que Hee-jun le había dado fue simplemente demasiado, aunque quería mantener la calma. Pero la sangre en sus venas no se enfriaba. Makarita, ¿qué pasó? ¿Lo sabes? Wei Mei miró a Hee-jun con los ojos muy abiertos, preguntando sin girar la cabeza. Yo no lo sé. Lógicamente hablando, estrictamente hablando, este chico no debería ser capaz de soportar esto. La respiración de Makarita se aceleró y pareció completamente desconcertada tras escuchar su pregunta. La situación actual estaba completamente fuera de su comprensión. Koren también estaba estupefacto. No tenía ni idea de cómo Hee-jun había resistido ese ataque. ¿Podría la fuerza de este chico haber alcanzado realmente el nivel de un sumo sacerdote? Koren, ¿qué opinas? Ligiel miró a Hee-jun con incredulidad. No había tenido mucho contacto con la gente del universo 7. Si no fuera por el desafío de Hee-jun, no habría viajado hasta aquí. ¿Quién hubiera pensado que al llegar se encontraría con tantas cosas inexplicables una tras otra? El universo 7 ha producido un talento extraordinario. Con Hee-jun cerca, otros universos jamás tendrán la oportunidad de resurgir. Koren pensó un momento y luego negó con la cabeza con impotencia. Al mismo tiempo, recordó el reciente plan del Rey Omnipotente de organizar una competencia universal. Afortunadamente, el nivel de su universo era lo suficientemente alto como para eximirlos de participar. De lo contrario, su universo sería definitivamente aplastado por Hee-jun. Y sería una derrota aplastante sin ninguna presión. Ligil, al escuchar las palabras de Koren, solo pudo asentir, aunque de mala gana. Los ángeles no eran rival para él, ni tampoco los dioses de la destrucción. En el universo actual, ¿quién podría encontrar a alguien como él? 196 Demonio Kex, mi cuerpo, empieza a temblar, dijo Rumsey con nerviosismo. Estaba completamente atónito por la fuerza de Hee-jun. Ya nada lo sorprendería, pasar a lo que pasara. Porque solo sentía miedo. Este tipo no es humano, es un monstruo con piel humana. Kex tartamudeó, con palabras algo incoherentes. Su sorpresa no fue menor que la de Rumsey. Después de todo, como ángeles, podían sentir el poder del ataque de Abano. Definitivamente no era algo que una persona común pudiera soportar. Incluso si todos los ángeles presentes atacaran juntos, no podrían mantenerse en pie después de recibir un golpe. Como mucho, intercambiarían golpes, quemarían su energía vital, y apenas se aferrarían a la vida. Rumsey giró repentinamente la cabeza, como si hubiera pensado en algo, y le dijo a Kex con preocupación. Kex, Hee-jun acaba de decir que va a desafiar a todos los ángeles. Me temo que... Kex solo recordó esto después de escucharlo. Hee-jun, de hecho, había dicho algo similar antes. Dijo que no solo desafiaría a Abano, sino a todos los ángeles presentes. Silbido. Kex jadeó, con los pelos de punta. Su rostro estaba lleno de un miedo sin precedentes. Su expresión de miedo era increíblemente lastimera. Rumsey observó su expresión, queriendo ayudar a su ángel. Sin embargo, con su fuerza actual, estaba completamente impotente. Berus se recuperó de su sorpresa inicial. Su rostro reflejaba emoción. Genial, Hee-jun, de verdad que no me decepcionaste. Berus gritó emocionado, mirando constantemente a su alrededor. Como si presumiera ante todos a su alrededor. ¿Lo ven? Ranas en un pozo. Este es el talento que mi séptimo universo produjo. Golpeando a un dios de la destrucción, pateando a un ángel. Este logro, te pregunto, ¿quién más en el mundo puede igualarlo? Los dioses y ángeles, al escuchar las palabras de Beerus, mostraron desdén. Pero no pudieron rebatirlo. Aunque era algo arrogante, Hee-jun era del séptimo universo, y además un aprendiz de dios de la destrucción. Su relación con Beerus era inusualmente cercana. De hecho, lo que no sabían era que Beerus también había pensado que Hee-jun no podría resistir ese ataque. Cuando la luz se desvaneció, ni siquiera miró dónde estaba Hee-jun, asumiendo que estaba muerto. Aún así, esto no detuvo el deseo de Beerus de presumir. Hee-jun se está volviendo cada vez más insondable. Es difícil imaginar en qué se convertirá si continúa desarrollándose así. Whis respiró hondo, recuperándose finalmente de la sorpresa. En ese momento, ya estaba contemplando los futuros logros de Hee-jun. Podría ser, como dicen las leyendas del universo, que algún día podría rivalizar con el Rey Omnipotente. Suspiró.
Hee-jun observó cómo la escena se sumía en un silencio sepulcral. Abamo, sobre él, también calló, y suspiró con impotencia. Casi había pensado que iba a morir en ese momento. Había calculado mal el poder de esa columna de luz. Pensó que podría resistirlo solo con su propia fuerza física. Afortunadamente, había preparado dos planes de contingencia. Justo cuando asumió una postura defensiva, se metió discretamente una semilla senzu en la boca. Cuando llegó el momento crítico, su ki comenzó a disminuir rápidamente. Al borde de la muerte por agotamiento, Hee-jun tragó con decisión la semilla senzu. A través de la batalla y la experiencia cercana a la muerte, su ki había alcanzado una vez más un nivel aterrador. El rayo de luz sofocante que había presenciado antes se había convertido en luz solar común y corriente en sus ojos. Aparte de un ligero calor, ya no le afectaba. Oye, ¿puedes continuar? Hee-jun levantó la vista y preguntó tímidamente una vez más. La combinación de la batalla y la experiencia cercana a la muerte le proporcionó una sensación sin precedentes. Si pudiera darlo todo de nuevo, estaría extasiado. En lo alto, la expresión de Abamo se congeló al escuchar esto. Sus sentimientos eran increíblemente complejos. Si hubiera sido antes, escuchar esas palabras lo habría llenado de ira. Pero ahora, no podía contener la ira. Sus ataques más fuertes habían sido ineficaces contra su oponente. Habiendo sufrido heridas tan graves, ¿cómo podría quedarle algo de ánimo? Parece que ya está, Hee-jun murmuró, mirando a Abamo, quien permaneció en silencio. Si volviera a enfrentarse a los ataques anteriores, podría mantener la calma. Sin embargo, si su oponente realmente no pudiera resistirlo, no los forzaría. Hee-jun se crujió el cuello, sacudiéndose los restos carbonizados de su cuerpo. Wosh. Al segundo siguiente, apareció en lo alto del cielo, justo frente a Abamo. Las pupilas de Abamo se contrajeron bruscamente al ver a Hee-jun. Todas las miradas se dirigieron hacia arriba. No pudieron evitar llorar en silencio por Abamo. Esperaban que Hee-jun siguiera manteniendo la noble tradición de no causar daño grave. No seas tan agresivo, sobre todo esos ángeles, todos están confabulados con Abamo y, naturalmente, no quieren que le pase nada. ¿Tú, qué vas a hacer? La voz de Abamo ya no sonaba tan segura como antes. Hee-jun ya tenía una expresión algo desagradable, pero ahora, con su piel oscura y sucia, parecía aún más a un demonio del infierno. A Hee-jun le divirtieron sus palabras. Me has vencido durante tanto tiempo, me has vuelto tan patético, ¿no puedes dejar que te devuelva el favor? Al oír esto, Abamo se asustó tanto que retrocedió rápidamente. Quería huir, pero no sabía si podría escapar de las garras de ese demonio. Me rindo, ¿está bien? Abamo no se atrevió a seguir luchando contra Hee-jun, preguntando con cautela. Si esto continuaba, seguramente moriría allí. Ya sea humano o un ángel altivo y poderoso, cuando la vida se ve amenazada, pueden abandonar todo orgullo. Mientras pudiera sobrevivir, no dudaría en comer excrementos. Al oír esto, Hee-jun permaneció impasible, sonriendo y negando con la cabeza, diciendo: Lo siento, seré indulgente contigo. Recordó que aún tenía una misión del sistema. Trague saliva. Abamo tragó saliva con dificultad. Cuando vio a Hee-jun negar con la cabeza, ya se había resignado a morir. Sin embargo, al oír a Hee-jun decir que sería indulgente con él, su esperanza se reavivó. Gracias, entonces te molestaré. Abamo estaba demasiado débil para defenderse ahora, así que, aunque lo golpearan, le agradeció educadamente a Hee-jun. G. Hee-jun rió entre dientes con impotencia. 197. No te preocupes, sé lo que hago. Hee-jun respondió con una leve sonrisa. Él y Abamo no sentían ningún odio profundo. No había necesidad de matarlo. Abamo asintió con una sonrisa irónica al oír esto. Ya se había resignado a su destino. Como no podía vencerlo, era mejor admitir la derrota pronto. Como la otra parte no estaba de acuerdo, no tenía sentido oponer resistencia inútil. G. Hee-jun rió levemente, y luego su figura brilló. Zas. Apareció al instante frente a Abamo. Abamo estaba algo asustado, con las pupilas contrayéndose. Sin embargo, no adoptó ninguna postura defensiva. ¡Bang! Hee-jun no se contuvo y lanzó un puñetazo directo a la frente de Abamo. ¡Ah! Abamo gritó de dolor y se desmayó. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo y luego flotó inmóvil en el espacio. La batalla ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, antes de que los de abajo pudieran reaccionar. Terminó abruptamente, tan inesperadamente. Por fin, el primero terminó. Hee-jun miró a Abamo flotando en el espacio y murmuró para sí mismo. Oye, ¿se acabó, Koren?
Ligiel observó los eventos que se habían desarrollado en un abrir y cerrar de ojos arriba y preguntó, desconcertado. Supongo que sí. Koren no supo qué responder y solo pudo seguirle la corriente. Inesperadamente, esta batalla trascendental, que incluso había aniquilado el reino del dios de la destrucción, había terminado así como así. Beerus miró a los dos que ya habían decidido al vencedor y asintió levemente, diciendo. Hee-Jun actuó un poco precipitadamente, y eso es todo. Vis puso los ojos en blanco al oír esto. ¿Te encanta empeorar las cosas? ¿No es un buen resultado? ¿De verdad tiene que ser una lucha a muerte? Connie también estaba atónito. Pensaba que la derrota de Abamo era inevitable. Pero la realidad superó con creces sus expectativas. Sucedió tan rápido que lo dejó completamente indefenso. Al ver el cuerpo de Abamo flotando en el espacio, una sensación de desolación lo invadió. El cuerpo de Abamo, flotando así en el espacio, ¿está realmente bien? Konik se giró para mirar a Elles, que estaba a su lado. Elles estaba completamente atónita. Al oír la pregunta de Konik, giró la cabeza mecánicamente, sin decir nada, con la mirada perdida. Claramente, no pudo recuperarse de la derrota de Abamo. Después de todo, en un universo, tanto el dios de la destrucción como el ángel habían sido derrotados por el aprendiz del dios de la destrucción del universo 7. Nadie podía aceptarlo de inmediato. ¡Ay! Konik suspiró con impotencia. Agitó el cetro en su mano 2 veces. Al instante, el cuerpo de Abamo se desvaneció en el espacio. Al segundo siguiente, apareció justo frente a Konik y los demás. Abamo, Ellers sintió aún más amargura al ver a Abamo inconsciente. Ahora lo lamentaba haber venido al universo 7 a luchar. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Lo hecho está, y no tenía sentido lamentarse ahora. Macarita, siguen aquí. Wei Meide le susurró al oído. En el instante en que Abamo se desplomó, recordó las palabras de Hee-Jun. Iba a desafiar a todos los ángeles, no solo a acabar con Abamo. Las palabras de Wei Meide sacaron a Macarita de su asombro. Al recordar que Hee-Jun parecía haber dicho algo así, una expresión tímida se dibujó en su rostro. Creo que ese chico, ya dijo algo así antes. Macarita se humedeció los labios, hablando nerviosa. Si hubiera sido antes, se habría burlado por completo del desafío de Hee-Jun. Pero ahora, con la derrota de Abamo, ya no se atrevía a subestimar a Hee-Jun. Especialmente ahora, un miedo que nunca antes había sentido la invadió. Kex, el próximo combate debería ser tuyo. Rumsey miró al cielo y dijo con nostalgia. Al oír esto, Kusa retrocedió 2 pasos con sus cortas piernas y dijo con miedo. No quiero ir, quiero regresar. Lo Rumsey sabía que la fuerza de Hee-Jun era mucho mayor que la que ellos podían derrotar. No quería precipitarse a sabiendas hacia su muerte. No quería convertirse en una segunda Abamo. ¿Ah? Rumsey estaba muy sorprendido por la reacción de Kusa. Era la primera vez que veía a su ángel mostrar semejante reacción. Sin embargo, cuando miró a Hee-Jun, todo se aclaró. Frente a un hombre así, probablemente no le sorprendió verla con esa expresión. En lo alto del cielo. Hee-Jun, aunque desaliñado por fuera, miró atentamente a los dioses de la destrucción y ángeles reunidos abajo. Tenían razón. No pretendía terminar esta contienda tan fácilmente. Después de todo, además de Abamo, había otros 4 ángeles presentes. Si los derrotaba a todos, su fuerza sin duda aumentaría significativamente. Caballeros, por favor, no me hagan invitarlos uno por uno. ¿Quién quiere ir primero? Hee-Jun llamó a la multitud con una leve sonrisa. Aunque su voz no era fuerte, sobre todo porque el sonido no puede viajar en el vacío, Hee-Jun amplificó su energía interior al hablar. Esto hizo que su voz, aunque no fuerte, fuera increíblemente clara y llegara a los oídos de todos. Resonó tranquilamente por todo el universo, como era de esperar. Este chico aún quiere seguir desafiando. Al oír esto, el rostro de Macarita palideció, sus delgadas manos aferraron su cetro con fuerza. Sin embargo, no se abalanzó de inmediato para desafiar a Hee-Jun. ¿Por qué también necesitaba salvar las apariencias? Koren, ¿te vas? Legir giró la cabeza y le preguntó con cautela a Koren. No sabía qué estaba pensando Koren. Pero, a su juicio, este tipo de allá arriba estaba claramente sediento de sangre. Subir allí solo sería un suicidio para Koren. Sería mejor dejar las cosas claras ahora y, confiando en su relación con Will antes. En cualquier caso, las posibilidades de que ambos universos se encuentren son escasas. Suelen permanecer completamente distanciados.
Una vez que abandone este lugar, podrá simplemente aislarse y no volver a irse. Para ser honesto, no quiero irme ahora. Koren abrió la boca lentamente, hablando con un dejo de amargura. Aunque se había mantenido sereno de principio a fin, eso no significaba que fuera el más fuerte. Al contrario, la fuerza de combate de los ángeles suele ser similar. Abamo fue derrotado así. Incluso si subiera, probablemente no le iría mucho mejor. 198 Nadie se atreve a luchar. Ji-Yun frunció el ceño al ver que nadie respondía abajo. ¿Fui demasiado violento? ¿Esta gente tiene demasiado miedo de subir? Los ángeles se miraron entre sí, sin mencionar el desafío. Dejaron a Ji-Yun varado en lo alto del cielo. Todos, esto es así, cuanto antes termine, más fácil será. No los mataré, ¿de qué tienen miedo? Ji-Yun gritó con fuerza. Pase lo que pase, ninguna de estas personas escaparía hoy. No solo por su propia mejora de fuerza, sino también por la misión asignada por el sistema. Incluso si escapaban hoy, él personalmente vendría a buscarlos más tarde. Joven amigo Ji-Yun, admiramos tus métodos, ¿qué tal si lo dejamos por hoy? Al no ver respuesta, Koren forzó una sonrisa y le respondió a Ji-Yun. Hacía tiempo que habían perdido el coraje para luchar. ¿Cómo podría él hacer que lucharan? Al oír esto, Ji-Yun frunció aún más el ceño, pero su rostro permaneció con una sonrisa serena. Caballeros, dijo, si llega el momento, pueden atacarme todos juntos. Como dice el dicho, se puede esquivar el primer día del mes, pero no el 15º. Esta vez se han rendido, pero ¿y la próxima? Las expresiones de los ángeles se desvanecieron ligeramente al oír esto. No esperaban que este chico fuera tan persistente, como un perro que, una vez que muerde, no suelta. Pueden esquivar el primer día del mes, pero no el 15º, dijo. A juzgar por su tono, esta batalla era inevitable. Sin embargo, algunos consideraron la propuesta de Ji-Yun. Si todos nos enfrentamos a mí juntos, podremos derrotar a este chico. Makarita se tocó el pelo, frunciendo el ceño, pensativa. Konik y Korin también calculaban en ese momento si podrían ganar si los 4 ángeles atacaban juntos. Sin embargo, tras pensarlo unos segundos, ambos negaron con la cabeza. La fuerza demostrada por Ji-Yun era asombrosa. Ni hablar de ellos 4, incluso si los 12 ángeles fueran convocados juntos, no se atreverían a decir que tenían la victoria garantizada. Caballeros, ¿cuál es su decisión? Si todos atacan juntos, podríamos tener una oportunidad de victoria, e incluso si perdemos, no será tan vergonzoso. Dijo Ji-Yun con una sonrisa. Parecía un traficante de niños intentando atraer a alguien. No dejaba de elogiar los beneficios, intentando atraer a la gente. Tras escuchar las palabras de Ji-Yun, Kes reflexionó un momento y luego negó levemente con la cabeza. ¿Qué pasa, Kes? Rumsey miró a Kes y dijo con preocupación. Era la primera vez que veía a Kes tan preocupada. Sí. Kes seguía negando levemente con la cabeza. Aunque todos atacaran juntos, probablemente no sería rival. El riesgo es demasiado grande. Supongo que los demás piensan lo mismo. Rumsey miró a los ángeles que lo rodeaban al oír las palabras de Kes. Efectivamente, todos los ángeles parecían preocupados, y se oían suspiros y sacudidas de cabeza por todas partes. Ji-Yun, ya eres muy poderoso. No somos rivales para ti. Por favor, no nos compliques más las cosas. Konik sonrió y le dijo a Ji-Yun que estaba encima de él. Él tampoco quería enfrentarse al monstruo de arriba. Como era inferior en habilidad, más le valía admitirlo con valentía. Quizás esto lo disuada. Sí, no somos rivales para ustedes, decidimos ceder. Al instante, ecos de aprobación resonaron por todo el universo. Casi todos hablaban con ojos suplicantes. No poder derrotar a Ji-Yun era una de las razones, pero aún más importante, temían quedar mal. Si no ocurría nada inesperado, Beerus sin duda daría mucha publicidad a esta batalla. Entonces, podrían convertirse en el hazmerreír de todo el universo. No. No permitiré que cedan. ¿Dónde está su sentido de la responsabilidad y su agallas? Si ni siquiera tienen este coraje, ¿qué clase de ángeles guardianes son? Ji-Yun se disgustó de inmediato al escuchar que estas personas optaban por ceder. Les habló con arrogancia. Incluso utilizó la misma provocación que antes. Sin embargo, estos ángeles habían vivido lo suficiente como para ser astutos y experimentados, y sus corazones ya no se conmovían con estas palabras. Koren observó con impotencia cómo Ji-Yun persistía obstinadamente. Si no se rendía hoy, no escaparían.
Después de todo, la fuerza de Hee-jun era innegable, y su velocidad era definitivamente superior a la de ellos. En lugar de ser atrapados y eliminados uno por uno, mejor intentar encontrar una forma de maniobrar ahora. De repente, Koren tuvo un destello de inspiración y miró a Weiss no muy lejos. Sin dudarlo, activó el suelo bajo sus pies y voló directamente hacia donde se encontraba Weiss. Hermano. Weiss asintió con una sonrisa, sabiendo sin lugar a dudas lo que estaba a punto de hacer. Había escuchado las palabras de Hee-jun con claridad. Realmente no esperaba que el chico que ni siquiera pudo resistir 2 movimientos contra Beerus en ese entonces, pudiera obligar a un grupo de ángeles a tal estado. El mundo es realmente impredecible. Oye, Korin, Hee-jun está aquí para retarte. ¿Qué haces aquí? Beerus se hurgó la nariz con un tono burlón. Era la persona más satisfecha de la batalla de hoy. Aunque no luchó personalmente, solo observarle bastaba para sentirse bien. Ligil, al oír las palabras burlonas de Beerus, se disgustó de inmediato. Beerus, ¿de qué eres tan arrogante? Vamos a intentarlo. ¿Ah? Beerus arqueó una ceja, lanzándole una mirada despectiva. ¿No es este Ligil, el que fue derribado de un solo golpe? Ni siquiera pudo vencer a uno de mis aprendices de dioses de la destrucción. ¿Cómo se atreve a decirle esas tonterías? El sarcasmo de Beerus era despiadado. El significado era claro. Alguien como él no merecía la atención de Beerus. Tú, Ligil miró fijamente a Beerus, momentáneamente sin palabras, incapaz de replicar. Señor Ligil, por favor, no se enfade. Koren, al ver que los dos estaban a punto de atacar, dijo inmediatamente con voz grave. La situación ya era bastante caótica, sobre todo con Hee-jun persiguiéndolos sin descanso. En ese momento, minimizar el conflicto era crucial. Después de todo, este era su territorio. Aunque habían perdido la tierra, la gente seguía observándolos con ojos depredadores. HMPH. Intimidando a su amo. Rigil se burló con frialdad, maldiciendo para sus adentros. Era muy astuto y sabía que la situación actual le era desfavorable. Por lo tanto, dejó de involucrarse en discusiones inútiles. Era mejor resolver el problema cuanto antes. Al ver que Rigel permanecía en silencio, Korin forzó una sonrisa y dijo: Señor Beerus, por favor, perdóneme. G. Beerus sonrió con arrogancia, sin responderle a Korin. Disfrutaba muchísimo de esa sensación. Estos ángeles que normalmente lo ignoraban habían llegado a esto. 199. Como si se le hubiera concedido un indulto al ver la expresión de Beerus, Korin soltó una risa incómoda. Hermano, dime qué te pasa. Bis, al ver la vergüenza de Korin, intentó calmar las cosas. Korin, al oír las palabras de Bis, dejó de andarse con rodeos y fue directo al grano. Bis, es así, tú también lo has oído, ese chico Hee-jun no para de obligarnos a pelear, ¿qué te parece? Bis observó el estado actual de su hermano y asintió, algo divertido. No esperaba que Hee-jun pudiera empujar a los ángeles hasta este punto. Incluso si se corriera la voz, probablemente poca gente lo creería. Entonces, ¿cómo quieres que te ayude, hermano? Preguntó Bis con una leve sonrisa. Korin, al oír esto, sonrió levemente. Tranquilo, ya que entrenaste a Hee-jun, ¿podrías intentar persuadirlo? Este chico debería escucharte y Koren expresó sus pensamientos. Era el último recurso. Nadie preguntaría a menos que fuera absolutamente necesario. Aunque eran hermanos, estaban en bandos opuestos, y sin duda le debía un favor. Hee-jun, observando desde arriba, vio a Koren correr hacia Weiss y se sintió algo disgustado. Era obvio que este tipo iba a suplicarle a Weiss. ¿En serio, es realmente necesario? Es solo una pelea, ¿no? Hee-jun pensó para sí mismo, impotente. Los otros ángeles vieron a Koren acercarse a Weiss y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Si no podían comunicarse con Hee-jun, podían intentarlo con Weiss. Después de todo, todos eran ángeles, y su relación no era tan tensa como la que había existido entre los diversos dioses de la destrucción. Quizás podrían resolver esta crisis. Pensando en esto, los ángeles volaron casi simultáneamente al lado de Weiss. Hee-jun miró a la gente dispersa a su alrededor, sin palabras. ¿Es que esta gente no tiene vergüenza? Hee-jun negó con la cabeza con impotencia, aunque deseaba desesperadamente seguir luchando. Sin embargo, si Weiss le preguntaba, probablemente no intervendría. Después de todo, Weiss tenía una relación de mentor-alumno con él. Gracias por tantos años de atención, Hee-jun sin duda le haría justicia. Weiss, mira el desastre que hemos causado. Tienes que ayudarnos. Koenig le dijo a Weiss con una sonrisa irónica.
Sí, Weiss, tu hermana y yo somos muy unidos. Tienes que ayudarnos con esto. Makarita agarró la ropa de Weiss, negándose a soltarla. Weiss, si me ayudas esta vez, todo el 10º universo te lo devolverá. Dijo Kex con dulzura. Al instante, todos los ángeles opinaron. Sin excepción, todos acudieron a Weiss para suplicar por ellos. Mientras tanto, los dioses de la destrucción, al ver a su ángel guardián en ese estado, no soportaban mirarlo. Eran claramente las víctimas, pero ahora rogaban a otros. Beerus estaba extremadamente engreído, con la cabeza en alto y lleno de arrogancia. No dejaba de observar a sus colegas. Los dioses de la destrucción, al sentir la mirada condescendiente de Beerus, se sintieron, como era de esperar, muy disgustados. Sin embargo, como sus ángeles necesitaban su ayuda, solo podía maldecir por dentro mientras soportaba la situación. Está bien, hermanos y hermanas. Entiendo sus peticiones y sus sentimientos. Bueno, entonces, déjenme consultar primero con Lord Beerus, Whis dijo con una leve sonrisa a todos los ángeles. Al instante, todas las miradas de los ángeles se volvieron hacia Beerus. Aunque normalmente no les gustaba este dios de la destrucción, estos eran tiempos extraordinarios. Aunque les disgustara, tenían que fingir amabilidad. Sus ojos estaban expectantes, sus rostros radiantes mientras miraban fijamente a Beerus. Beerus, mi señor, ¿qué opina de la situación actual? Whis sonrió y consultó a Beerus a su lado. Beerus asintió con indiferencia, fingiendo indiferencia. Pero en su interior, estaba sumamente complacido. Esta sensación de ser el centro de atención era simplemente demasiado buena. Se sentía como si hubiera alcanzado la cima de su vida. Bueno, ya que todos los ángeles se han rendido, en el universo 7 no vamos a ser difíciles. Te dejo todo a ti, Whis. Dijo Beerus con calma. Como si estuviera discutiendo un asunto trivial. Aunque realmente quería que Hyun los derrotara de nuevo, estos ángeles eran, después de todo, hombres del sumo sacerdote. Él tenía sus deberes divinos, a diferencia de Hyun, quien era intrépido. Bien podría dejarlos ir. Los ángeles dieron un suspiro de alivio al ver que Beerus cedía. Gracias, señor Beerus. Gracias, los agradecimientos subían y bajaban. Beerus simplemente asintió con indiferencia. Hizo un gesto casual con la mano hacia la multitud, indicando que estaban bien. G. Whis miró a Beerus y rió levemente. Después de que todos les agradecieran, volvieron a mirar a Weiss. Ahora que Beerus había accedido, Weiss debía manejar la situación. Después de todo, aún era incierto si Weiss podría persuadir a Hyun. Hyun, baja primero. Weiss le gritó a Hyun desde lo alto del cielo. Hyun negó con la cabeza con impotencia al oír esto. Wosh. Al segundo siguiente, estaba justo frente a Weiss. En el momento en que Hyun apareció de repente, la atmósfera en el campo cambió notablemente. Los ángeles que antes parecían relajados se tensaron al instante. Algunos incluso retrocedieron 2 pasos inconscientemente. Claramente, la presión que Hyun ejercía sobre ellos era inmensa. Weiss. Hyun ignoró las expresiones de los demás y dijo con una leve sonrisa. Sí. Weiss asintió con calma y dijo lentamente. Hyun, dejémoslo así por ahora. Al oír esto, Hyun, aunque algo preparado, no pudo evitar sentirse decepcionado. Parecía que una oportunidad tan buena estaba a punto de escabullirse. Después de hablar, Weiss siguió observando la expresión de Hyun, sin saber si aún lo escucharía. Al ver el cambio en la expresión de Hyun, añadió de inmediato. Habrá muchas oportunidades en el futuro, no hay que apresurarse. Hyun sonrió con ironía al oír esto. Aunque quería negarse, no quería ofender a Weiss. Solo pudo asentir con impotencia. Muy bien, demos por terminado el día. Uf. Los ángeles dieron un suspiro de alivio al oír esto. Los acontecimientos de hoy por fin habían terminado. Sin embargo, antes de que pudieran relajarse mucho, las siguientes palabras de Hyun los tensaron de nuevo. Mis señores, aunque no he tenido éxito en mi desafío esta vez, pronto visitaré los reinos de los dioses de la destrucción en varios universos. Entonces, tendré una buena pelea con todos ustedes. 200 deberías venir también. Hyun los miró con una leve sonrisa en el rostro. Al oír esto, las expresiones de los ángeles cambiaron de nuevo. Poco a poco, comenzaron a considerar si quedarse en el reino del dios de la destrucción o esconderse por un tiempo. Adiós, Koren no pensó mucho y simplemente se despidió de Weiss y los demás. Se fue con Rigir. Tan rápido que Weiss ni siquiera tuvo tiempo de responder.
Nosotros también nos despedimos, dijo Macarita con calma. Los demás ángeles también se despidieron uno por uno. Después de hablar, sin esperar la respuesta de Weiss, todos se marcharon como si huyeran. Se fueron bastante rápido. Hee-jun observó a los ángeles y a los dioses de la destrucción que se marchaban, con una pizca de decepción en su expresión. Después de todo, podrían haber completado la mayor parte de la misión esta vez. Parece que tendré que encontrarlos uno por uno. Por un momento, solo Hee-jun, Whis y Beerus permanecieron en el vasto y vacío universo. También estaban presentes Abamo, inconsciente, y Elles, el dios de la destrucción. Elles, Whis y Beerus señalaron a Abamo en el suelo, con rostros de dificultad. Si su ángel guardián no despertaba, no podría regresar a su universo. Whis miró a Elles y sonrió levemente. No te preocupes, Lord Elles, Abamo despertará pronto. Después de decir eso, Whis señaló la bolsa que Hee-jun llevaba en la cintura. Hee-jun asintió con complicidad, sacó una semilla senzu y se la lanzó directamente a Whis. La expresión de Whis era tranquila. Atrapó fácilmente la semilla senzu con un ligero movimiento de sus dedos. Elles miró a Hee-jun, que estaba no muy lejos, y cuando sus miradas se cruzaron, inmediatamente bajó la cabeza, evitando el contacto visual. Jeje. Al ver la expresión de Elles, Hee-jun se tocó la nariz con torpeza. Pensando para sí mismo. ¿De verdad doy tanto miedo? Tras tomar la semilla senzu, Weiss la colocó directamente en la boca de Abamo, moviendo su cetro ligeramente. La energía contenida en la semilla senzu fluyó directamente al estómago de Abamo a través de su boca. Abamo abrió los ojos bruscamente y se incorporó rápidamente, sorprendido. ¿Weiss? No lo entendía. ¿No se suponía que estaba gravemente herido? ¿Cómo pudieron haber desaparecido sus heridas de repente? Bueno, ahora que estás despierto, deberías irte rápido. Los otros ángeles ya se han ido. Llévate al señor Elles y abandona este lugar rápidamente, le dijo Weiss a Abamo con una leve sonrisa. Sus heridas habían sido curadas por los efectos curativos de la semilla senzu. Sin embargo, la fuerza vital que se había agotado era irrecuperable. Aunque ahora parece estar bien, si no se recupera a tiempo, su fuerza vital disminuirá aún más. Abamo miró a su alrededor, al universo vacío, confirmando que los ángeles y destructores de otros universos se habían ido. Gracias, Weiss, adiós. Abamo le dio las gracias a Weiss. Luego, tirando de ellas, se preparó para partir. Cuando se giró y vio a Hee-jun de pie no muy lejos, un miedo tremendo lo invadió de nuevo. Todo su cuerpo se paralizó en el acto. Hee-jun pareció notar su anormalidad, pero no pareció importarle mucho, diciendo con calma. Cuídate, no te molestes en acompañarme. Abamo se estremeció al oír la voz infernal de Hee-jun. Entonces, armó de valor, asintió a Hee-jun y huyó del lugar con ellos a toda velocidad. ¡Ay, por fin hemos terminado! Pues miró el escenario vacío y suspiró profundamente. Ha terminado, pero la reconstrucción aún necesitará tu ayuda. Beerus, con las manos a la espalda, miró el universo oscuro y vacío y le dijo con calma a Weiss. Como dios de la destrucción, no podía vivir en un castillo ruinoso y solitario que flotaba en el espacio. Whis observó la escena frente a él, cubriéndose la boca con una sonrisa. Sí, señor Beerus, déjamelo a mí. Tras decir eso, Whis agarró su cetro, preparándose para encargarse de las obras de reconstrucción posguerra. Sin embargo, antes de que pudiera empezar, Hee-jun apareció repentinamente frente a ellos. ¿Qué pasa, Hee-jun? ¿Estás aquí para ayudar? Whis le preguntó lentamente a Hee-jun con una sonrisa. Estaba de bastante buen humor, sobre todo porque Hee-jun acababa de hacerle frente entre los ángeles y el dios de la destrucción. ¿Lo ven? El chico que todos tiemblan de miedo, respeta mi opinión en cuanto hablo. Si bien se espera que los ángeles sean objetivos, neutrales, justos y equitativos, eso no significa que no sean vanidosos. Jeje. Hee-jun se rascó la nuca y dijo lentamente. Así es, Weiss, no apresuremos la reconstrucción. Hablemos de ello después de terminar la pelea. El rostro sonriente de Weiss se congeló de repente, y una premonición ominosa surgió en su corazón. Este chico no, traga saliva. Weiss tragó saliva con dificultad, arqueando una ceja, y dijo. ¿Terminaste de pelear? ¿Qué? ¿Terminaste de pelear? Los ángeles y el dios de la destrucción se han ido, ¿contra quién peleamos ahora? Hee-jun observó el aspecto nervioso de Weiss y su sonrisa se ensanchó aún más. Sus dos filas de dientes blancos como la nieve brillaban con fuerza bajo la luz de las estrellas. ¿Aún no estás ahí? En fin, no me he divertido lo suficiente, Weiss, intentémoslo. Hee-jun miró a Weiss con una actitud muy sincera.
Al oír esto, Wei se sobresaltó de repente y abrió mucho los ojos. Miró a Hee-jun un buen rato y luego cerró los ojos. Silbido. Ja. Wei respiró hondo, abrió lentamente los ojos y dijo con calma. ¿Estás loco, chico? Al oír esto, Hee-jun bajó la cabeza, todavía rascándose la nuca con timidez. No podía explicarle bien que tenía la misión de encargarse de todos esos ángeles, ¿verdad? En fin, tarde o temprano sucedería, así que mejor aprovechar que no había nadie. Debería darse prisa y resolver esto. Si Wei supiera lo que Hee-jun estaba pensando, sin duda agradecería a sus antepasados. Durante 8 generaciones. ¿De verdad que sabes cómo tratarme, eligiendo deliberadamente un momento en el que no hay nadie? Jeje, Whis, ahora por fin alguien puede contigo, ¿verdad? Hee-jun, escúchame, ve y dale una paliza. Como dios de la destrucción, apruebo tu lucha, Beerus asintió felizmente. Su rostro estaba lleno de malas intenciones mientras miraba fijamente a Whis. Susurros se disgustó de inmediato al escuchar las palabras de Beerus. Típico caso de siempre querer más problemas, ¿de dónde lo aprendió? Hee-jun asintió al escuchar las palabras de Beerus, sonriéndole. Señor Beerus, por favor, únase a nosotros. 201 cae el telón. El repentino comentario de Hee-jun congeló la sonrisa de Beerus. Jaja. Bis, al ver esto, no pudo evitar estallar en carcajadas. Entonces, echando leña al fuego, dijo. Sí, señor Beerus, Hee-jun se jactó de desafiar a todos los dioses de la destrucción, así que usted debe estar entre ellos. Beerus, al oír las palabras de Bis, no supo cómo rebatir. ¿Era este el legendario y definitivo intercambio 1 a 1? Hee-jun, este asunto es de suma importancia. Eres mi aprendiz, dios de la destrucción. ¿Cómo puedes cometer semejante insubordinación? Beerus fingió compostura, hablando con seriedad. Hee-jun, al oír las palabras de Beerus, sintió que había algo de verdad en ellas, pero tenía una misión que cumplir. Incluso si fuera un acto de desafío, lo haría. En el peor de los casos, podría disculparse sinceramente después, y ahí terminaría todo, ¿no? Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Whisper, quizás temiendo que Hee-jun flaqueara, habló primero. Ay, señor Beerus, se equivoca. Es solo una sesión de entrenamiento normal, ¿cómo podría considerarse una falta de respeto? Los ojos de Hee-jun se iluminaron al escuchar las palabras de Whisper, encontrándolas aún más razonables. Asintió vigorosamente en señal de acuerdo. Oye, Whisper, no lo olvides, Hee-jun no solo me está desafiando a mí, también te está desafiando a ti. Beerus apretó los dientes y dijo con fiereza. Whisper levantó la cabeza y sonrió con calma. ¿Y qué? Estoy dispuesto a entrenar con el discípulo que he entrenado, ¿qué hay de malo en eso? Weiss habló con calma, enfatizando las palabras instrucción y discípulo. No parecía que le hablara de Beerus, sino a Hee-jun. Hee-jun, siempre astuto, le guiñó un ojo sutilmente a Weiss y asintió levemente. No era de los que olvidan la amabilidad. Tanto Weiss como Beerus lo habían ayudado enormemente. Sobre todo Weiss. Incluso sin la insinuación de Weiss, se contendría. Esta vez, fue un buen combate. No se pasaría de la raya. Al ver el asentimiento de Hee-jun, Weiss finalmente sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Parecía que este chico era sensato después de todo. TCH, instrucción, bueno, instrucción es instrucción, ¿cuál es el problema? Entonces ve tú primero. Beerus estaba extremadamente resentido, pero su voz era vacilante y tartamudeante. Y Weiss negó lentamente con la cabeza, indicándole que pasara primero. Tú primero. Viruston se disgustó al instante. Hee-jun claramente lo había desafiado primero, así que ¿por qué iba a ir el primero? Ni hablar, tú primero. ¿Cómo es posible? Eres el dios de la destrucción, deberías ir primero y precisamente porque soy el dios de la destrucción, te ordeno que vayas primero. Tú primero. Tú primero y por un momento, los dos discutieron hasta que sus caras se pusieron rojas, ninguno quería ir primero. Hee-jun se tocó la cara, escuchando su discusión, con la cabeza dándole vueltas. Solo quería terminar la misión cuanto antes, ¿por qué era tan difícil ahora? Muy bien, dejen de discutir. Ataquen juntos. Hee-jun gritó con impotencia en medio de la discusión. Al oír las palabras de Hee-jun, ambos se detuvieron de inmediato, intercambiaron una mirada y asintieron levemente. Bien. Hablaron simultáneamente. Antes de que terminaran de hablar, sus cuerpos desaparecieron. Al segundo siguiente, ambos aparecieron delante y detrás de Hee-jun, formando una especie de pinza.
Al ver que finalmente habían comenzado a atacar, los labios de Hee-jun se curvaron en una leve sonrisa. Vamos, señor Beerus, Whis. Tras decir esto, sus ataques estaban a punto de alcanzar a Hee-jun. Este brilló, desapareciendo al instante de su ataque combinado. Beerus y Whis se detuvieron rápidamente, temerosos de golpear a su propio oponente. Arriba. Whis, habiendo entrenado a Hee-jun, estaba bastante familiarizado con sus tácticas. Justo cuando Beerus seguía desorientado, notó al instante la ubicación de Hee-jun. No está mal. Hee-jun elogió con una leve sonrisa. Al mismo tiempo, su cuerpo descendió rápidamente. Biel y Whis no se atrevieron a relajarse, concentrados por completo en su ataque. ¡Bang! 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 En lo profundo del espacio, resonaron una serie de truenos retumbantes. En el universo completamente oscuro, una luz más brillante que una estrella se elevó al instante. 10 minutos después. Whis y Bill se desplomaron en el espacio, jadeando con dificultad. Sus cuerpos flotaron en la superficie del agua como cadáveres. Jeje, disculpas, señor Bills, Whis. Hee-jun permaneció inmóvil, disculpándose con los dos hombres. Los dos hombres estaban magullados y maltrechos, y al escuchar las palabras de Hee-jun, no quisieron prestarle más atención. Sobre todo Whis, que seguía desconcertado. ¿No dijo que se contendría? ¿Por qué usó tanta fuerza? Whis, señor Bills, si no hay nada más, me despido. Al ver que los dos no tenían intención de responder, Hee-jun simplemente se despidió. Bills levantó los párpados, lo miró con indiferencia y dijo con irritación. Vete, no dejes que te vuelva a ver. Hee-jun sonrió tímidamente al oír esto. Entonces me despido. La próxima vez que venga, sin duda les traeré un pequeño regalo para disculparme con ambos. Hee-jun se disculpó. Wosh. Con eso, Hee-jun usó la teletransportación. Todo su cuerpo desapareció en el universo infinito. Ay, en serio, uno cosecha lo que siembra. Bielor suspiró, mirando al cielo después de que Hee-jun se fuera. Habían pasado tantos años, y esta era la primera vez que alguien se atrevía a golpearlo. Y lo golpeaba tan fuerte. Si no hubiera traído a este tipo aquí, no estaría sufriendo así ahora, sí, nunca pensé que ese novato de entonces hubiera llegado a este nivel. Susurró también dijo con profunda emoción. HMPH. Bill resopló con frialdad al escuchar la voz de Whis. Todo era culpa de este tipo. No tenía nada que ver con él, pero tenía que arrastrarlo a esto. Oye, ¿por qué sigues ahí tirado? Levántate y ponte a trabajar. Beerus miró amenazadoramente a Whis, con la voz de un jefe despiadado. Whis negó con la cabeza, impotente. Aunque lucían bastante desaliñados, Hee-jun se había contenido claramente. De lo contrario, probablemente ni siquiera tendrían fuerzas para hablar. Whis se levantó, sacó una semilla senzu de su bolsillo y se la comió. Al instante, sus heridas y fuerzas se recuperaron, y blandió su cetro con golpes amplios y poderosos. Ladrillos y tejas comenzaron a reconstruirse en el suelo. Mientras tanto, Hee-jun ya había llegado a la Tierra, 202 3 días después. Tras descansar 3 días en la Tierra, Hee-jun planeó partir de nuevo. Se preparaba para embarcarse en su viaje cósmico, viajando a varios universos para desafiar a los dioses de la destrucción y a los ángeles. Justo al salir, se topó con Freezer y Kohler. Señor Hee-jun, ¿no iba a desafiar a todos los dioses de la destrucción? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y aún no hay señales? Kohler lo saludó rápidamente, sonriendo obsequiosamente. Él y Freezer se habían quedado en la Tierra para presenciar esta gran batalla. Sin embargo, habían esperado tantos días, pero aún no había señales de que la batalla comenzara. Hee-jun levantó una ceja y dijo lentamente. La batalla ha terminado. Ya pueden irse y... Los dos hermanos estaban algo asombrados. Habían esperado tanto tiempo, ¿cómo podía terminar de repente? ¿Por qué no les informaron? Un momento, señor Hee-jun, ¿cuál fue el resultado? Kohler vio a Hee-jun preparándose para irse y rápidamente se adelantó para preguntar. Hee-jun frunció el ceño y dijo con calma. Por supuesto que gané. ¿Hay alguna pregunta? Me voy de viaje. Si no hay nada más, pueden irse de la Tierra. Dicho esto, Hee-jun no les dio tiempo a reaccionar. En un instante, se teletransportó, desapareciendo sin dejar rastro. Los dos hombres se quedaron allí, mirándose fijamente, sin saber qué decir. Como ya no había nada emocionante que ver, no tenía sentido demorarse. Deberían darse prisa y salir a buscar a sus ejércitos. Pensando en esto, los dos hombres comenzaron a mirarse con enojo de nuevo.
Gura, ya que nos vamos, hay algunas cosas que debemos resolver, Freezer le dijo con calma a Cooler. Cooler lo miró desafiante y sonrió con desdén. Bien, arreglemos las cosas entonces. Aquí o en otro lugar. Freezer observó la expresión indiferente de Cooler y una oleada de ira lo invadió. Deseaba desesperadamente darle una lección a su hermano allí mismo. Sin embargo, esto era la tierra, territorio de Hee-jun. Aunque acababa de irse, si estallaba una batalla aquí, podría destruir la tierra accidentalmente, y su propia vida correría peligro. Ya veremos, Freezer se burló, y su cuerpo se despegó instantáneamente del suelo, alejándose de la tierra a toda velocidad. HMPH. Cooler se burló con desdén. Ya no le tenía miedo a Freezer. A ver quién lo vería entonces. Pensando en esto, Cooler no perdió el tiempo, saltó alto y salió volando al instante. Universo 7, el reino de los dioses de la destrucción. Tras 3 días de reparaciones, el lugar de Beerus había vuelto prácticamente a su estado original. La vida había vuelto al suelo devastado. ¡Guau! Whis hizo un buen trabajo. Hee-jun miró a su alrededor y asintió en señal de alabanza. ¿Por qué estás aquí otra vez? Justo cuando Hee-jun estaba a punto de buscar a Whis, la voz de Beerus llegó repentinamente a sus oídos. Hee-jun giró la cabeza y vio que Beerus lo miraba con recelo. Jeje. Hee-jun rió torpemente, diciéndole: Señor Beerus, le pido disculpas por lo que pasó la última vez. Mientras hablaba, sacó una cápsula de su bolsillo. ¡Bang! Al presionar un botón, apareció ante Beerus un enorme almacén transparente. Señor Beerus, preparé algunos pequeños obsequios para usted y Whis en la tierra como disculpa, dijo Hee-jun con una sonrisa. El almacén estaba lleno de una deslumbrante variedad de comida deliciosa. Incluso en el mundo del dios de la destrucción, Beerus y Whis podían comer día y noche durante meses. Gulp. A Beerus casi se le salieron los ojos de las órbitas mientras miraba la comida que tenía delante. Al instante, la baba le goteó por la comisura de la boca. Silbido, fácil, fácil. Beerus se limpió la boca y corrió hacia él con impaciencia. Se lanzó de cabeza a la pila de comida, ignorando por completo la paliza que Hee-jun le había dado antes. Hee-jun, mocoso, ¿qué estás haciendo? Un susurro lo inundó en ese momento. Había estado trabajando incansablemente durante los últimos 3 días, dedicando horas extra para finalmente restaurar el reino del dios de la destrucción a su estado anterior. Pero antes de que pudiera relajarse, sintió que alguien descendía sobre el reino del dios de la destrucción. Inesperadamente, era Hee-jun quien había llegado. Justo cuando estaba a punto de reprenderlo, vio a Beerus tirado entre la comida. No quería pensar en lo sucedido 3 días atrás y se unió al frenesí de compartir la comida. Jeje, Hee-jun rió entre dientes involuntariamente, viéndolos a ambos tan emocionados. Aunque se había excedido un poco la última vez, aún tenía sus personalidades bajo control. Mientras aportaran suficientes beneficios, el asunto anterior podía ser perdonado por completo. Los dos comieron desde la mañana hasta la tarde, devorándolo todo a toda velocidad. ¡Uf, qué delicioso! Beerus parecía incapaz de comer más y se tumbó felizmente en el suelo a dormir. Whisper hizo lo mismo, con el rostro radiante y una sonrisa de felicidad. Parecía haber olvidado por completo todo lo desagradable de antes. Entonces, ¿qué te trae por aquí ahora? Whisper se giró hacia Hee-jun y dijo con calma. Sabía que este tipo no vendría sin una razón. Debía tener algo que decir hoy. Lo más probable es que todavía se tratara de desafiar al dios de la destrucción. Al escuchar las palabras de Whisper, Hee-jun se animó al instante. Casi se había quedado dormido mientras esperaba. Ahora por fin podía hablar. Así es, Whis. Voy a desafiar a todos los dioses de la destrucción, pero desconozco sus ubicaciones. Así que no puedo ir directamente allí. La razón principal por la que estoy aquí hoy es para pedirte que me lleves a ver otros universos. Hee-jun le dijo a Whis con una sonrisa. Whis lo miró con indiferencia al oír esto. Imposible. Hee-jun se quedó un poco desconcertado por la rotunda negativa de Whis. Le dijo rápidamente. No, piénsalo de nuevo, por favor. Solo quiero ir a explorar. No haré nada escandaloso. Ay. Whis miró la expresión de Hee-jun y suspiró con impotencia. Aún desconocía las intenciones ocultas de este tipo. Solo quería dar un paseo. ¿Sería tan simple? Hee-jun, no es que no quiera llevarte, soy el ángel guardián del señor Bills. No podemos dejarlo mucho tiempo, sobre todo en otros universos, Bills le explicó pacientemente a Hee-jun. Los ángeles tenían una regla.
Sin circunstancias especiales, tenían prohibido alejarse del lado de un dios de la destrucción. Incluso si tuvieran que irse, el tiempo debía ser muy corto, y no podían abandonar su universo actual. Al oír esto, Hee-jun abrió la boca ligeramente y se le ocurrió una idea. Entonces deja que el señor Bills te acompañe. Considéralo una simple excursión. 203 Zarpando Whis sonrió sin decir palabra al oír las palabras de Hee-jun, girando la cabeza para mirar a su lado. HMPH. Resopló Beerus con frialdad al oír esto. Chico, ¿crees que soy tan libre como tú? ¿Que voy a donde quiera? La expresión de Hee-jun se desvaneció ligeramente al oír esto. Tras pensarlo un momento, negó lentamente con la cabeza. Así me gusta más. Beerus se cruzó de brazos y dijo con irritación. Sin embargo, las siguientes palabras de Hee-jun lo dejaron sin palabras. Eres realmente diferente a mí. Tienes mucho más tiempo libre que yo. Hee-jun se encogió de hombros y dijo con calma. En su memoria, Beerus había pasado los últimos años comiendo o durmiendo. Incluso habla conmigo cuando tiene tiempo libre y se encarga de todo él mismo. ¿No es incluso más libre que yo? Los ojos de Beerus se abrieron de par en par al oír esto. Abrió la boca, como si quisiera refutar algo, pero no sabía por dónde empezar. Porque lo que decía Hee-jun parecía ser cierto. De verdad parecía tener más tiempo libre entre semana. Jeje. Whis rió 2 veces al oír esto. Luego se aclaró la garganta y dijo solemnemente. Hee-jun, no es que no queramos llevarte, pero Lord Beerus, como dios de la destrucción del universo 7, sí puede dejar el universo 7 por un corto tiempo. Sin embargo, si es por mucho tiempo, definitivamente no funcionará. Si el rey omnipotente nos culpa, los 3 estaremos en serios problemas. Hee-jun frunció el ceño al oír esto. Miró el cielo azul claro, con el sol brillando intensamente, y suspiró con impotencia. ¿Por qué es tan difícil completar una misión? ¿No hay otra manera? Hee-jun apartó la mirada y volvió a mirar a Weiss, preguntando con insistencia. Weiss observó a Hee-jun con curiosidad. No entendía por qué estaba tan decidido. Insistía en ir a otros universos para desafiar a otros dioses de la destrucción. Su fuerza actual ya no necesitaba demostrar nada, sin duda, era el ser más fuerte del universo. ¿Es absolutamente necesario ir? Weiss le preguntó a Hee-jun una última vez, buscando una solución. Hee-jun, al oír que aún podía haber una oportunidad, asintió con seriedad. En realidad no quería ir, pero para mejorar su fuerza, estaba completamente dispuesto a arriesgarlo todo. Además, ya había completado casi la mitad de la misión. ¿Cómo podía rendirse ahora? No puedo hacer nada contigo. Weiss suspiró con impotencia y luego continuó lentamente. Conozco la ubicación de los reinos del dios de la destrucción en los distintos universos. Te haré un mapa para que puedas ir a verlo tú mismo. Al oír esto, los ojos de Hee-jun se iluminaron. Si hubiera un mapa, eso facilitaría mucho las cosas. Con su fuerza actual, su velocidad de vuelo no sería menor que la de un ángel común, e incluso podría ser mayor. Además, poseía teletransportación. Si conocía la ubicación, podría llegar allí al instante. Excelente. Excelente. Los ojos de Hee-jun brillaron mientras exclamaba alegremente. Jeje. Weiss negó con la cabeza y rió levemente. Al mismo tiempo, agitó ligeramente la mano, y un trozo de papel blanco apareció de la nada en su palma. Entonces, sus dedos comenzaron a trazar patrones en el papel blanco. Pasaron unos 5 minutos. Susurro había terminado de crear un mapa de los 11 universos, excepto el universo 7. Hee-jun lo tomó con entusiasmo con ambas manos. Examinó cuidadosamente las ubicaciones marcadas en el mapa. El mapa no estaba muy bien hecho. De hecho, era algo tosco. Esto se debía a que Susurro no había marcado muchas ubicaciones, solo los reinos del dios de la destrucción de cada universo. Sin embargo, para Hee-jun, fue suficiente. De acuerdo, gracias, Susurro. Sin más preámbulos, me voy ya, dijo Hee-jun emocionado, guardando el mapa en su bolsillo y a punto de irse. Espera un momento, chico. Justo cuando estaba a punto de irse, la voz de Beerus lo interrumpió. Hee-jun también se detuvo y se giró para mirar a Beerus con curiosidad. Niño, no me causes problemas. Dijo Beerus con calma, con las manos en la espalda. Hee-jun arqueó una ceja levemente, sonrió y respondió. No se preocupe, Lord Beerus, no suelo cometer errores. Tras decir eso, Hee-jun usó la teletransportación y desapareció. Beerus vio a Hee-jun irse, sacudiendo la cabeza con impotencia. Eso espero. Las acciones de este niño son cada vez más escandalosas.
No se preocupe, señor Beerus. Whis se volvió hacia Beerus con una leve sonrisa. Aunque no sé por qué Hee-Jun insiste en desafiar a los dioses de la destrucción de otros universos, o incluso a los ángeles, generalmente actúa con lógica y no ofende fácilmente a los demás. Beerus asintió levemente al escuchar las palabras de Whis. Giró la cabeza, miró la comida a su lado y se frotó el estómago. Parecía que había descansado lo suficiente, y ahora, de repente, tenía hambre otra vez. Pensando en esto, se abalanzó sobre la comida como un tigre. Whispers no se quedó atrás. Al ver esto, no quería que Beerus disfrutara la comida solo. Se unió a ellos y los dos comenzaron a festejar. En el cielo infinito. Hee-Jun se embarcó solo en su viaje a otros universos. Sin embargo, el universo distaba mucho de ser pacífico. Mucha gente empezó a hablar del desafío de Hee-Jun a los dioses de la destrucción. Esta tormenta de rumores era mucho más intensa que antes. ¿Lo has oído? Los dioses de la destrucción y ángeles de los 5 universos lo desafiaron juntos, solo para ser derrotados por completo y obligados a huir en desorden. En lo profundo del universo, miembros de una poderosa fuerza comenzaron a discutir el asunto. Lo he oído. Se dice que al final, nadie se atrevió a luchar. ¡Qué patético! Otro extraterrestre asintió. Aunque nunca había visto a Hee-Jun, sus ojos estaban llenos de admiración. ¡Caramba! ¿Es cierto? ¿Es solo otro rumor? Alguien seguía expresando sus dudas. Después de todo, el poder de los dioses de la destrucción era innegable. Eran los seres más fuertes de sus respectivos universos. ¿Cómo podrían perder? Es imposible verificar si es cierto o no, pero lo que sí es cierto es que este Hee-Jun está sano y salvo. Además, escuché que tras el regreso de esos 5 destructores, se aislaron y rara vez aparecen en el universo, otra persona dijo con interés. Mientras tanto, la noticia de la aplastante derrota de Hee-Jun contra los 5 destructores y su abrumador poder sobre un grupo de ángeles comenzó a difundirse. Todos hablaban con gran detalle, como si lo hubieran presenciado. Además, esta vez los rumores eran mucho más detallados. Muchos que antes se habían burlado de Hee-Jun, creyéndolo indigno, quedaron completamente asombrados. Cada vez más personas reconocían el título de Hee-Jun como el ser más fuerte del universo. 204 El reino divino conmocionado en un rincón del universo 7. Una flota de enormes naves espaciales pasó volando. Señor Freezer, esto es todo. Un extraterrestre le habló a Freezer desde la vanguardia. ¡Guau! No esperaba que Hee-Jun fuera tan fuerte. Freezer dijo con calma, contemplando el paisaje fuera de la nave espacial. Los rumores que circulaban por el universo ya habían llegado a sus oídos. Como antiguo compañero de equipo que había luchado junto a Hee-Jun, esto no le sorprendió especialmente. Señor Freezer, no parece muy sorprendido. El extraterrestre levantó la vista, preguntando con curiosidad. Al enterarse de la noticia, toda la legión Freezer quedó sumida en una profunda conmoción. ¿Pero por qué su ferozmente competitivo rey no mostró la más mínima sorpresa? Ejem. Al oír esto, Freezer recordó la figura de Hee-Jun, se aclaró la garganta y dijo con calma. He intercambiado golpes con él varias veces. Me ganó por medio movimiento. Su fuerza es impresionante, pero no tanto como para sorprenderme. Silbido. El subordinado jadeó al oír las palabras de su señor, con los ojos casi saliéndose de las órbitas. El señor Freezer realmente había luchado contra esa persona y solo había perdido por medio movimiento. Increíble. Puedes irte ya. Necesito un tiempo a solas. Freezer agitó la mano y dijo con calma. Sí. El subordinado inclinó la cabeza y se retiró lentamente. Pero la conmoción en su corazón no había disminuido. Probablemente este sería su derecho a presumir ante sus compañeros en el futuro, no debería importarle si presumo un poco, ¿verdad? Freezer bajó la cabeza, murmurando para sí mismo. Su afirmación de haber perdido por solo medio movimiento era solo para salvar las apariencias frente a sus subordinados. Pero después de decirlo, sintió una punzada de miedo. ¿Buscaría Hee-Jun venganza por su jactancia? El reino supremo Kai del universo 7. Ancestro, ¿te has enterado? Hee-Jun luchó él solo contra 5 dioses de la destrucción. El supremo Kai dijo emocionado. El viejo supremo Kai lo miró con indiferencia y dijo con indiferencia. Solo ahora lo descubres. Despreciaba cada vez más a su descendiente. Habían pasado tantos días desde que terminaron los acontecimientos, y solo ahora se daba cuenta. ¿Cómo podría lograr algo significativo en el futuro?
Además, ese bastardo irresponsable de Beerus, no me extraña que el universo 7 no se hubiera desarrollado. Por suerte, Hee-Jun había emergido, defendiendo con vigor la dignidad del universo 7. Sí, sí, ancestro, ¿tú también lo sabías? El Supremo Kai, ajeno al desdén del viejo Supremo Kai, continuó con entusiasmo. El viejo Supremo Kai negó con la cabeza con impotencia y se la tocó ligeramente. De ahora en adelante, debes aprender a prestar atención a los eventos importantes del universo. No siempre escuches rumores. Si este asunto no se hubiera extendido tanto, probablemente no le habrías prestado atención. El Supremo Kai se sonrojó levemente ante estas palabras. Se rascó la cabeza tímidamente. La información que había obtenido era, en efecto, pura habladuría. Había oído hablar de ello de otros en el universo, y solo entonces regresó para confirmarlo con su antepasado. Entonces, ¿todo esto es cierto? ¿No son rumores? El rey Shen Qianfen volvió a centrarse en el asunto y volvió a preguntar con curiosidad. Había sido escéptico ante los rumores anteriores de que Hee-Jun era el ser más fuerte del universo. Después de todo, la veracidad de esos rumores no podía probarse. Todo lo que se decía se daba por hecho. Pero esta vez era diferente. Hee-Jun había declarado su desafío frente a todo el universo. Y ahora había escapado ileso. Si no hubiera ganado, ¿lo habrían dejado escapar tan fácilmente esos brutales dioses de la destrucción? ¡Ay! El viejo Kai suspiró con impotencia, diciendo lentamente. Incluso a estas alturas, aún no sabes la verdad. Estoy realmente decepcionado. El Kai se sentía cada vez más avergonzado, deseando desaparecer en un agujero en el suelo. Su corazón, inicialmente emocionado, se había enfriado por completo. Es verdad. El Kaio-sama, viendo que ya había dado suficiente sermón, dejó de hablar. Oh, el Kaio-sama respondió algo abatido. Su entusiasmo anterior se había desvanecido. Además, Hee-Jun no solo derrotó a 5 dioses de la destrucción, sino también a un ángel. El Kaio-sama dijo con calma y naturalidad. El Kaio-sama, cuyo ánimo había estado decaído, se animó al instante al oír esto. Sus ojos se abrieron con incredulidad y su rostro se contrajo ligeramente. Un ángel. El Kai Supremo tartamudeó, con la voz ligeramente temblorosa. El viejo Kai Supremo asintió con calma y luego transmitió con sinceridad la información que había recopilado. La fuente de información, en concreto, se remontaba a Whis. En ese momento, la noticia se extendió rápidamente por el universo como una plaga, volviéndose incontrolable. Casi todas las civilizaciones, grandes y pequeñas, se sumieron en un pánico inmenso. Especialmente entre los dioses, los Kai supremos de varios universos discutían este asunto. Los universos derrotados no solo estaban avergonzados, sino que incluso sus respectivos Kai supremos se negaron a mencionar el incidente. En el universo 12. Gol, el dios de la destrucción, agradeció no haber actuado impulsivamente y desafiado al universo 7. Martinu, eso estuvo cerca. A un paso, habríamos quedado completamente destruidos. Gold se palmeó el pecho musculoso, hablando con alivio. Ya estaba furioso al escuchar el desafío de Hee-Jun. Escuchar las arrogantes palabras de Wei solo avivó su ira. Si no fuera porque su ángel Martinu lo detuvo, probablemente habría seguido su ejemplo como esos 5 dioses de la destrucción, corriendo a aceptar el desafío. Sí, estuvo cerca. Martinu negó con la cabeza, con impotencia. Al principio pensó que solo era un desafío contra un dios de la destrucción. Cuando escuchó que Hee-Jun incluso estaba desafiando a un ángel, se preguntó si estaría loco. Sin embargo, cuando llegó la noticia de la derrota de Abamo, sintió que su percepción se había distorsionado. Cuando supo que muchos ángeles habían escapado, también se quedó atónita. A veces, incluso se sentía afortunada por su sabia decisión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No fuimos al universo 7. ¿Vendrá ese chico, Hee-Jun? Jin preguntó nervioso. Recordó que Hee-Jun le había dicho que si no venían, los visitaría personalmente. Martín negó con la cabeza con seguridad y dijo con una sonrisa. No te preocupes, ese chico no se atreverá a llamar a la puerta. Además, aunque venga, sigo aquí. Aunque ese chico derrotó a Abamo, es demasiado pronto para que me derrote a mí. Jin respiró aliviado al oír esto. Sin embargo, antes de que pudiera alegrarse mucho, una voz resonó de repente. Hee-Jun, el aprendiz del dios de la destrucción del universo 7, ha venido a desafiarnos. 205. Cuídate. Al oír la voz, las expresiones de Jin y Martinu se congelaron de repente. Traguen. Jin tragó saliva con fuerza, diciendo nerviosamente.
No puede ser, ¿estoy alucinando? Martino abrió la boca, pero no dijo nada. Definitivamente no era una alucinación, porque ella también había oído la voz con claridad. Zas. Justo cuando los dos seguían desconcertados, la figura de Ji-Yun apareció repentinamente frente a ellos. Estaba viajando por el espacio. Venir al 12º universo no era su intención original. Sin embargo, como era la primera vez que viajaba lejos de casa, estaba algo desorientado. Solo podía volar usando la teletransportación. Por suerte, no fue un viaje en vano. El mapa indicaba que este era el 12º universo. Así que simplemente vino a desafiarlos. Ji-Yun se acercó lentamente a los dos hombres. Al ver que ninguno de los dos hablaba, dijo con entusiasmo. Ustedes dos deben ser el señor Jin y Martinu. Soy Ji-Yun. Un placer conocerlos. Jin miró al extremadamente educado Ji-Yun y, por un momento, no supo qué decir. Sus ojos no dejaban de mirar a Martinu, que estaba a su lado, como diciendo. Di algo ya. Martinu comprendió lo que Jin quería decir, pero tampoco supo cómo responder. Después de todo, acababa de lanzar el desafío, ¿y quién iba a pensar que realmente llamarían a su puerta? Hola, ustedes dos. Al ver su indiferencia, Ji-Yun volvió a hablar. Oh. Un amigo del universo 7. Disculpen mi rudeza. Soy Martinu, el 12º ángel guardián, y este es Lord Jin, el dios de la destrucción. Martinu sabía que fingir silencio era inútil e incluso podría enfadarlos. Así que se armó de valor y dio un paso al frente, saludándolos con una sonrisa. Ji-Yun, al oír esto, no pareció incómodo y asintió con una sonrisa. Continuó. Ustedes dos deberían saber por qué he venido, ¿verdad? Al oír las palabras de Ji-Yun, la expresión de Jin cambió de repente. Retrocedió unos pasos involuntariamente, retirándose justo detrás de Martinu. ¿Qué pasa, Martinu? ¿Lo sabes? Jin decidió hacerse el tonto. Trague saliva. Martinu tragó saliva con fuerza, y un sudor frío le corría lentamente por el cuerpo. Había oído de otros ángeles que Ji-Yun era muy guapo y parecía muy amable. Sin embargo, esta persona era un lobo con piel de oveja, mucho más complejo de lo que aparentaba. Martinu ya había visto su primer rostro, pero desconocía su segunda cara oculta. Un profundo miedo a lo desconocido comenzó a apoderarse de su corazón. Señor Jin, ¿no lo entiende? Este amigo ya lo ha dicho. Martinu retrocedió 2 pasos, dándose la vuelta y traicionando a Jin. Los ojos de Jin se abrieron de par en par al escuchar las palabras de Martinu, algo disgustado. ¿Sigues siendo mi ángel de la guarda? Así es como me proteges. Lo que acabas de decir no fue así. Al oír a Martinu negarlo, Jin continuó. Ese chico derrotó a Abamo, pero aún es demasiado joven para derrotarme. ¿Quién dijo eso? Martinu parecía un poco avergonzado, pero se negaba obstinadamente a admitirlo. Simplemente sacó a Jin de detrás y lo lanzó frente a él. Señor Jin, no se preocupe, lo escuché de mis colegas. Este amigo suyo es extremadamente cuidadoso y no le hará daño, dijo Martinu con una sonrisa forzada. Al mismo tiempo, se inclinó ante Ji-Yun con la boca ligeramente abierta. Ji-Yun asintió con naturalidad al oír esto, sonriendo y diciendo. Sí, señor Jin, soy muy cuidadoso, puede estar tranquilo. La cara de Jin parecía como si se hubiera tragado una mosca muerta, extremadamente incómodo. Quiso negarse, pero temía que Ji-Yun se disgustara y lo atacara sin control. Muy bien, señor Jin, ¿por qué no vienen juntos a por mí? Voy a echar un vistazo. Ji-Yun dijo con una leve sonrisa, señalando a Martinu. Jin arqueó una ceja ligeramente al oír esto y asintió de inmediato. Claro. Martinu se sintió completamente incómoda. No esperaba verse involucrada. Desde luego no quería que la golpearan. Durante tantos años, siempre había sido ella quien golpeaba a los demás. Cambiar de rol de repente la desconcertaba un poco. Sin esperar su consentimiento, Ji-Yun usó una técnica de teletransportación y atacó. Una lluvia de puñetazos y patadas siguió. 12 minutos después. Los dos yacían cómodamente en el césped. Después de arreglarse la ropa, Ji-Yun sonrió levemente y les dijo. Señor Jin, me despido. Visiten el 7º universo algún día. Dicho esto, Ji-Yun se alejó a grandes zancadas, desapareciendo del lugar. Maldita sea, bastardo, una desgracia. Jin, tendido en el suelo, agarrando un puñado de hierbas, con la cara magullada e hinchada, exclamó. Estaba furioso. Después de todos estos años, lo habían humillado en persona. Era absolutamente exasperante. Señor Jin, deje de quejarse.
Este chico es un perro rabioso. ¿Por qué Weiss lo dejó salir para que mordiera a todos? Martino intervino, igualmente indignado. HMPH. Jin se burló con desdén. La verdadera amistad se revela en tiempos difíciles, y hoy había presenciado la verdad de primera mano. Antes de que llegara el tipo, era todo moral e indignado. Ahora era un completo cobarde. ¿Cómo había terminado con semejante ángel? A Martino ya no le importaba en absoluto el resentimiento de Jin. Los rumores sobre este chico se habían vuelto cada vez más aterradores. Los ángeles también tienen sentimientos, son seres vivos. ¿Por qué no pueden tener miedo? Muy bien, señor Jin, Ji-Yun se ha ido, ya estamos a salvo. Dijo Martino con una sonrisa irónica. Era un golpe de suerte en medio de la desgracia. Al menos no tendrían que vivir con miedo todos los días. Pensando en esto, y para evitar que sus hermanos y hermanas en otros universos sufrieran el mismo destino, las manos de Martino temblaron al tomar su cetro, y la bola de cristal en la parte superior comenzó a emitir energía. También les transmitió el mensaje de Ji-Yun a los demás. Un momento después, varias figuras aparecieron repentinamente en la bola de cristal. A juzgar por sus atuendos, eran ángeles de otros universos. ¿Qué pasó, Martino? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue? Díganos, haré justicia por ustedes. Los ángeles la bombardearon con preguntas. Estaban llenos de justa indignación por el lamentable estado actual de Martino. Todos, por favor, callen, escúchenme. Martino habló con dificultad. Al escuchar sus palabras, todos dejaron de discutir de inmediato. Ji-Yun llamó, acaba de irse. Más vale que tengan cuidado, Martino dijo lentamente. 206 escape. Al oír esta noticia, todos guardaron silencio durante un buen rato, sin saber qué decir. Si hubiera sido antes, podrían haber ignorado por completo a Ji-Yun. Sin embargo, escuchar las escenas descritas por los ángeles del pasado les dio escalofríos. Ahora, tras haber derrotado a Martino, sintieron un miedo sin precedentes por Ji-Yun. Bueno, me detengo. Quiero descansar un rato, Martino continuó con cierta dificultad. Después de hablar, cortó la comunicación de inmediato, buscó una posición cómoda y se tumbó a descansar. Aunque ahora estaba cubierta de heridas, también estaba libre de deudas. Había hecho lo que tenía que hacer. El resto dependía de ellos. Efectivamente, los ángeles que habían recibido la notificación guardaron silencio. Ante este repentino acontecimiento, aún no habían encontrado una buena manera de afrontarlo. La razón era simple. No pudieron derrotar a Ji-Yun. 3 días después. En el vasto y oscuro universo, Ji-Yun, mapa en mano, buscaba incansablemente a su próximo objetivo. El quinto universo, el reino de los dioses de la destrucción. El ángel Kukatar caminaba de un lado a otro sin cesar. Su corpulenta figura se movía con pasos apresurados, casi frenéticos. Su rostro resuelto reflejaba una ansiedad sin precedentes. Durante los últimos 3 días, no había comido ni dormido bien, temiendo que Ji-Yun lo visitara de repente. Después de todo, nadie quiere ser golpeado sin motivo. Especialmente cuando no pueden defenderse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Kukal murmuró para sí mismo mientras caminaba cabizbajo. De repente, una figura apareció ante él. ¡Ah! Kukal, al ver la sombra en el suelo, la confundió con Ji-Yun y gritó. Era completamente desproporcionada para su imponente físico. ¿Qué pasa, Kukal? Al ver el pánico de Kukal, el hombre preguntó con curiosidad. Era nada menos que Araat, el dios de la destrucción del universo 5. Para ser honesto, era la primera vez que veía esa expresión en el rostro de Kukal desde que lo conocía. Es el señor Araat. Menos mal que me mataste del susto. Kukal levantó la vista, lo miró y se palmeó el pecho con alivio. Estaba completamente aterrorizado, como un pájaro asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Araat sentía cada vez más curiosidad. ¿Qué podría haber asustado tanto a Kukal? Tras escuchar la pregunta, Kukal giró la cabeza a izquierda y derecha para asegurarse de que no hubiera nadie cerca antes de acercarse a su oído y hablar lentamente. Los ojos de Araat se abrieron de par en par, pero sus pupilas comenzaron a contraerse. Kukal explicó brevemente que Ji-Yun venía a varios universos. Y esta vez, no se trataba de un simple desafío contra el dios de la destrucción. A juzgar por la situación, claramente pretendía acabar también con todos los ángeles. Traga saliva. Araat tragó saliva con dificultad al oír esto. Había oído hablar de la reputación de Ji-Yun recientemente. Al principio, parecía un mocoso arrogante, pero todos se habían equivocado.
Este no era un mocoso cualquiera. Era un completo demonio. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Araat tembló levemente. Era evidente que no quería enfrentarse a Hee-jun solo. Después de todo, era una figura formidable a la que ni siquiera 5 dioses de la destrucción juntos podrían derrotar. Uf. Cucartel dejó escapar un profundo suspiro tras explicarlo. Estaba preocupado por este asunto. Si no tomaba una decisión pronto, la otra parte podría atacar de inmediato. Tengo un plan viable, pero no sé si el señor Araat esté dispuesto. Cucartel miró a Araat y dijo lentamente. Los ojos de Araat se iluminaron de repente al oír que su ángel tenía una solución. ¿Qué plan? Escapar. Kukal pronunció una sola palabra con seriedad. ¿Escapar? Preguntó Yarat con un deje de duda en la voz, repitiendo la palabra inconscientemente. Kukal asintió con calma. Así es, escapar. Yarat frunció el ceño ligeramente al escuchar este plan. Para ser honestos, era la primera vez que alguien usaba la palabra escapar con él. Si la otra persona no fuera su ángel de la guarda, probablemente ya lo habría abofeteado hasta matarlo. Incluso en circunstancias normales, si Kukal lo hubiera dicho algo así, se habría puesto furioso. Cuéntame más, Araat dijo con calma. Aunque era extremadamente sensible a la palabra escapar. Sin embargo, este enemigo es extraordinario. Circunstancias especiales requieren medidas especiales. Ejem. Kukal se aclaró la garganta y continuó. El plan específico es este. Aunque no podamos derrotar a ese chico Hee-jun, podemos evadirlo por completo. El trabajo de un dios de la destrucción es increíblemente exigente. Para la prosperidad y el resurgimiento del universo, patrullar frecuentemente cada rincón del cosmos es algo común. Este es mi plan, ¿entiendes, señor Araat? Araat pareció algo desconcertado al oír esto. Su mente aún daba vueltas. No entendía por qué Kukal lo mencionaba. Su trabajo estaba claramente terminado. ¿Qué tenía esto que ver con el plan de escape? Al ver la expresión de desconcierto de Araat, Kukal suspiró y se dio una palmada en la frente. ¿No podía ser más diplomático? ¿Tenía que ser tan explícito? Así es, señor Araat. Podemos usar nuestro trabajo como dios de la destrucción como excusa para abandonar temporalmente el reino del dios de la destrucción. Podemos entretenerlo 1 año o 2 antes de que venga. Después de todo, el quinto universo es tan vasto. Hee-jun podría encontrar la ubicación del reino del dios de la destrucción, pero definitivamente no podrá encontrar nuestro paradero exacto. Kukal explicó su plan de forma sencilla. Esta vez, Araat lo entendió claramente. Aparentemente, estaban trabajando, pero en realidad, estaban evitando el desafío de Hee-jun. De esa manera, incluso si llegaba al reino del dios de la destrucción, no encontraría nada. Genial. Kukatal. Araat no pudo evitar elogiarlo. Porque este plan no solo evitó astutamente el desafío de Hee-jun, sino que también evitó la reputación de huir. Después de todo, incluso un dios de la destrucción tiene trabajo que hacer. Todo debe priorizar el trabajo. El trabajo puede traer felicidad. En esta situación, eso es un hecho innegable. No hay tiempo que perder, Lord Araat. Recojamos nuestras cosas rápido y abandonemos el reino de los dioses de la destrucción de inmediato. Kukard lo instó de inmediato al ver su acuerdo. Araat negó con la cabeza solemnemente y dijo con seriedad. No hace falta empacar. Nuestro trabajo en el espacio es más importante. Vámonos ya. Kukard arqueó una ceja al oír esto. No esperaba que este hombre estuviera aún más ansioso que él. Así que los dos dejaron de discutir y, en un instante, abandonaron el reino de los dioses de la destrucción. 207 Vacío el quinto universo, el reino de los dioses de la destrucción. Al día siguiente de la partida de los dioses de la destrucción y los ángeles, Hee-jun llegó. Oigan. ¿Hay alguien aquí? Hee-jun gritó con curiosidad. Amplificó su voz con su respiración, haciéndola audible en casi todo el reino de los dioses de la destrucción. Después de gritar, Hee-jun esperó unos 2 o 3 minutos. Pero nadie respondió. ¿Eh? No hay nadie aquí. Hee-jun no pudo evitar preguntarse y gritó aún más fuerte. Soy Hee-jun, el aprendiz del dios de la destrucción del séptimo universo, y estoy aquí para desafiarte. Su voz resonó por el vacío reino de los dioses de la destrucción, pero nadie respondió. Ay, parece que realmente se fueron, Hee-jun negó con la cabeza, impotente. Sintió que había llegado en un mal momento. Finalmente había localizado las coordenadas. No esperaba encontrarse con un lugar vacío. Ahora, Hee-jun se enfrentaba a 2 caminos.
Uno era continuar su viaje a otros universos, y el otro era esperar en el mismo lugar el regreso del dios de la destrucción de este universo. Los ojos de Hee-jun parpadearon levemente y asintió en silencio. Luego se sentó con las piernas cruzadas, decidiendo elegir el segundo camino. Después de todo, finalmente había encontrado este lugar. Quizás el dios de la destrucción regresaría pronto. O tal vez se iría y regresarían casi de inmediato. ¿No habría sido un viaje en vano? Así que, mejor esperar unos días, después de un viaje tan largo. Era hora de descansar. Pasó un día, aún así, nadie había llegado al reino del dios de la destrucción del quinto universo. Pasó el segundo día. En toda la superficie, solo Hee-jun estaba sentado, solo, con las piernas cruzadas. Pasó el tercer día. Seguimos sin rastro de nadie. Pasó el quinto día. Finalmente, Hee-jun no pudo soportarlo más y se puso de pie. ¿Dónde se han ido todos los dioses de la destrucción y los ángeles? ¿Por qué no han regresado todavía? Hee-jun se quejó en silencio. Esperó 5 días enteros, y nadie más visitó este lugar aparte de él. Consideró buscar rastros de los dioses de la destrucción en el quinto universo. Sin embargo, en cuanto la idea cruzó por su mente, la descartó. Después de todo, este era el quinto universo. No importaba lo poderoso que fuera solo, no podría encontrar a nadie en un universo tan vasto. Bien, recordaré este lugar. Volveré la próxima vez. Hee-jun negó con la cabeza con impotencia y murmuró para sí mismo. No esperaba que lo que debería haber sido un viaje tranquilo se convirtiera en algo tan arduo. Sin embargo, afortunadamente, ya había explorado el lugar. Conocía las coordenadas. La próxima vez, podría simplemente usar la teletransportación para llegar. Vamos. Hee-jun suspiró y su cuerpo desapareció del reino del dios de la destrucción. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio mes. Desde el último intento de Hee-jun por atravesar la barrera, sus misiones posteriores se habían visto frustradas repetidamente. Tanto si estos universos habían conspirado juntos como si no, cada vez que Hee-jun llegaba a un nuevo universo, ni el dios de la destrucción ni los ángeles estaban en casa. Esto incluía el universo 1, el universo 3, el universo 9 y el universo 5. Estos universos nunca antes habían acudido al universo 7 para aceptar el desafío. Sin embargo, los dioses de la destrucción de estos universos estaban completamente desiertos. Estos repetidos contratiempos fueron un duro golpe para Hee-jun. Ahora sabía que no era que los dioses de la destrucción de estos universos estuvieran de viaje de negocios. Era que todos estos tipos habían conspirado para evitarlo. Uf, esto es tan molesto. Hee-jun se tiró del pelo, suspirando. Si Whis estuviera aquí, Hee-jun ahora vagaba sin rumbo por el universo como una mosca sin cabeza. No podría completar mi misión. Hee-jun pensó de repente en esta posibilidad. Pero en cuanto la idea cruzó por su mente, negó con la cabeza. Aunque completar estas tareas es frustrante, lo bueno es que no hay límite de tiempo. Incluso estos dioses de la destrucción pueden esconderse por un tiempo, pero no pueden esconderse para siempre. Ya que no puedo encontrar a esta gente, mejor voy a ver a algunos viejos amigos. Hee-jun negó con la cabeza y dijo con una sonrisa irónica. Al mismo tiempo, sacó un mapa y comenzó a buscar los universos donde había desafiado a los ángeles, pero fracasó. Universo 11, Hee-jun murmuró para sí mismo tras ver una señal. Recordaba vagamente que este universo parecía ser el territorio del dios payaso de la destrucción, también conocido como Benjie. El ángel guardián era bastante hermoso, con 2 coletas y un rostro frío y distante. Una mujer completamente madura. Creo que se llama Makarita. Hee-jun sonrió levemente mientras reflexionaba. Al mismo tiempo, decidió ir al 11º universo y encontrarse con este ángel. En el 11º universo. Hee-jun se elevó por el infinito cielo estrellado. Habían pasado 2 días desde que decidió desafiar a Makarita. El reino de la destrucción en el 11º universo estaba extremadamente bien escondido. Además, al ser nuevo en la zona y no estar familiarizado con el lugar, intentó teletransportarse varias veces, pero cada vez se equivocaba de lugar. ¡Zas! Hee-jun usó la teletransportación de nuevo, pero esta vez no llegó al lugar correcto. Esta vez, llegó a un planeta azul. Posee vastas masas de tierra y océanos decenas de veces más grandes que los de la Tierra. Este es un planeta gigantesco, fácilmente digno de ser llamado una supertierra del 11º universo. Aún más extraordinarios son sus agradables paisajes y clima. A juzgar por el aura que emana, este planeta rebosa de vida.
Hee-jun saboreó el paisaje, cerrando los ojos para disfrutar de la familiar y extraña sensación. De repente, abrió los ojos bruscamente. Estas auras. De repente, sintió varias auras poderosas que habían aparecido en este planeta. Estas auras eran incluso más fuertes que las de Goku y Vegeta. Y no solo por un instante. Estas personas, deberían ser ellos. Hee-jun asintió con calma, hablando consigo mismo. El 11º universo está lleno de seres poderosos, pero la fuerza de Goku y Vegeta definitivamente tampoco es débil. De los 12 universos, solo unos pocos son más fuertes que ellos. En el 11º universo, solo hay unos pocos. La respuesta es obvia. Hee-jun sintió la energía con atención una vez más, y de repente sintió un poder familiar. Este poder familiar solo lo había sentido dentro de sí mismo o del dios de la destrucción. Aunque este poder era extremadamente débil a los ojos de Hee-jun, ahora estaba completamente seguro de quién emanaba esta energía de este planeta. 208. Discusión sobre Hee-jun. Parece que están peleando, murmuró Hee-jun con calma, y... luego negó con la cabeza. No, probablemente estén luchando. Sus auras son poderosas, pero no hay rastro de instinto asesino. Pensando en esto, Hee-jun decidió detenerse. Después de todo, buscar el reino de los reyes del mundo durante tanto tiempo no había dado resultados. Mejor se acercaba a saludarlos. En cierto sentido, estas personas eran conocidos. Zas. Hee-jun se movió y desapareció de su lugar. Al segundo siguiente, apareció directamente sobre el campo de batalla. Sí que son ellos. Hee-jun sonrió con calma mientras observaba las figuras familiares. Boom. 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 Explosiones resonaron en el suelo. Grandes cantidades de polvo se elevaron del suelo. Varias figuras rojas brillaban continuamente en el centro de la arena. Tespo, tus golpes son demasiado débiles. Aumenta tu poder de ataque. Un hombre corpulento con un traje rojo y una larga barba blanca gritó. Sí, señor. Una voz resonó repentinamente después de que terminó de hablar. Entonces, la explosión se hizo aún más fuerte. Grietas como telarañas aparecieron en el suelo, y la nube de polvo oscureció la visión de todos. El anciano de barba blanca en el centro asintió con calma. Antes de que pudiera recuperar el aliento, su expresión se tornó seria. Boone, eres demasiado lento. No podrás golpear a Tespo así. Bien. Una voz similar resonó. Estallidos sónicos resonaron en el aire, indicando claramente una mayor frecuencia de ataques. Mientras tanto, varios otros equipos participaban en combate. Lucharon con fiereza, su fuerza era suficiente para eclipsar a la mayoría de las demás fuerzas. Hee-jun, de pie en el aire, observando la batalla, asintió con aprobación. Parece que hay una razón por la que este equipo es tan fuerte. Al mismo tiempo, notó que, además de Toppo, de pie en el centro, instruyendo a los demás, no muy lejos del campo de batalla, un hombre fuerte estaba de pie con los brazos cruzados, observando todo con una expresión vacía. ¿Es Jiren? Hee-jun lo miró con interés y luego continuó comentando. Es realmente distante y seguro de sí mismo. De hecho, Hee-jun lo había admirado mucho antes. En el torneo de poder, frente a los ataques combinados de Goku y los demás del universo 7, resistió con fuerza, como un dios de la guerra. Si la conspiración no lo hubiera debilitado por la fuerza, podría haber aplastado él solo a todos los poderosos guerreros cósmicos participantes. Los combates uno contra uno duraron aproximadamente una hora. Muy bien, todos, han trabajado duro hoy. El entrenamiento termina aquí. Jiren los miró a todos con el rostro inexpresivo y sereno. Al oír esto, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se giraron para mirar a Jiren, que estaba no muy lejos. Jiren, al ver las miradas de todos, asintió con calma. Uf. Casi todos dejaron escapar un suspiro de alivio. A veces, la gente se secaba el sudor de la frente. Parece que su entrenamiento era extraordinario. Justo cuando todos descansaban, Toppo y Dispo se acercaron lentamente a Jiren. Como los tres miembros más fuertes del grupo, su relación era sin duda la más estrecha. Jiren, ¿has oído los rumores que circulan últimamente en el espacio? Preguntó Dispo, con las manos en las caderas y un tono serio. Al oír a Dispo mencionar los rumores, los ojos, normalmente inexpresivos, de Jiren brillaron de repente con interés. ¿Te refieres a ese tipo llamado Hee-jun? Toppo lo miró y preguntó con indiferencia. Dispo asintió. Ahora mismo, quien está causando titulares en el espacio probablemente sea él, HMPH. Toppo se burló con desdén, cruzándose de brazos, y dijo con indiferencia.
¿No lo dije? Son solo rumores. Aunque no sé cómo lo perdonaron los dioses de la destrucción, es mejor escuchar la menor cantidad de chismes posible del universo. Dispo frunció el ceño ligeramente al oír las palabras de Topo, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al final guardó silencio. No creo que sean solo rumores. Hylen, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Miró al suelo con expresión seria. Topo dudó un momento y luego preguntó lentamente. ¿Por qué? ¿Tú también crees en estas tonterías, Hylen? En los últimos días, han circulado innumerables rumores por todo el universo sobre Hyun. Rumores de que derrotó a un grupo de dioses de la destrucción por una abrumadora mayoría, luchó contra ángeles guardianes y los hizo huir aterrorizados. Cualquiera con un poco de sentido común no creería semejante disparate. A Topo no le importaba lo que pensaran los demás. Simplemente no lo creería a menos que se volviera loco. Hylen miró a Topo en silencio y luego negó lentamente con la cabeza. O sea, no creo que sean solo rumores. La curiosidad de Topo y Dispo se despertó de inmediato. ¿Qué quieres decir, Hylen? ¿Puedes explicarlo con detalle? Preguntó Dispo primero. En realidad, nunca antes había creído que Hyun pudiera derrotar a un dios de la destrucción. La idea de que fuera el más fuerte del universo era una completa tontería. Pero ahora, era un hecho que 5 dioses de la destrucción, acompañados de ángeles, habían llegado personalmente al universo 7. Después de todo, más de un ser poderoso en el universo había presenciado la presencia de estos dioses de la destrucción. Aunque se desconocía su destino, las trayectorias de los dioses de la destrucción a través de varios universos apuntaban hacia el universo 7. Sin embargo, justo cuando todos creían que Hyun estaba condenado, estaba sano y salvo. No se sabía nada de que Hyun hubiera sufrido daño alguno durante esta operación. Al contrario, estos rumores se hacían cada vez más fuertes, lo que lo hacía dudar un poco. Este hombre llamado Hyun debe ser muy capaz, de lo contrario sus acciones no serían conocidas en todo el universo. Hylen comenzó a explicar lentamente. Topo y Dispo asintieron. Hylen ya había dicho algo parecido. También creían que era una persona capaz. Si de verdad fuera basura, no habría tantas leyendas sobre él en el universo. Su fuerza no es tan exagerada como sugieren los rumores del universo, pero no debería ser tan débil como imaginábamos. Hylen los miró a ambos y continuó explicando. ¿Quieres decir que su fuerza es realmente suficiente para enfrentarse a un dios de la destrucción? Topo frunció el ceño y preguntó lentamente. Él era el próximo sucesor del dios de la destrucción, una posición de gloria sagrada sin igual para él. Aunque el momento de su sucesión era incierto, quizás incluso imposible antes de su muerte, aún no quería que nadie empañara esa posición. 209 Especulación. Hylen lo miró y dijo con indiferencia. Eso no es del todo cierto. Los dos estaban completamente desconcertados por sus palabras, con la mirada fija en Hylen. Los dioses de la destrucción siguen siendo fuertes, pero este Hyun tampoco debería ser débil. Su fuerza probablemente se acerca infinitamente a la de un dios de la destrucción. Esos dioses de la destrucción no podrán derrotar a este tipo llamado Hyun en un futuro próximo. Sin duda, perderán prestigio. Incluso si ganan al final, será una victoria muy difícil, y no la harán pública. Por eso los rumores se extienden por todo el universo, exagerados y cada vez más escandalosos. Incluso la hazaña imposible de derrotar a un ángel se ha difundido. Hylen explicó extensamente, con palabras serias. Tras escuchar el análisis de Hylian, Dispo y Topo se sumieron en profundas reflexiones. Se preguntaban si tal posibilidad existía. Después de un largo rato, ambos asintieron lentamente. Estoy de acuerdo con esta explicación. Debería ser la más cercana a la verdad. Dispo miró a Hylen y asintió. Anteriormente creía que esta persona llamada Hyun no era una persona común. Ahora, al escuchar las palabras de Hylen, aunque no tan exageradas como los rumores del universo, era la conclusión más lógica. Topo dudó un momento y luego dijo lentamente. Creo que eso también tiene sentido. La verdad debería ser así. Hylen, al ver que los dos coincidían con su suposición, no mostró ningún cambio en su expresión. Permaneció con los brazos cruzados, la cabeza gacha, absorto en sus pensamientos. Ahora conocemos la fuerza aproximada de esta persona. Es aproximadamente equivalente a la de un dios de la destrucción, quizás un poco más débil, pero definitivamente de primera categoría. Aún falta algo de tiempo para el torneo organizado por el Omni-Rey, aunque las reglas específicas aún no se han publicado.
Pero según la información revelada por Lord Vermouth, debería ser una batalla campal. Si los tres unimos fuerzas, incluso si posee el nivel de un dios de la destrucción, no es rival para nosotros. Topo arqueó una ceja, con la voz baja y profunda. Ya sabían que el Omni-Rey organizaría un torneo universal. Por eso estaban entrenando. Llevaban varios días reunidos allí, listos para luchar en cualquier momento una vez que comenzara el torneo. Jiren no reaccionó al oír esto, pero la luz en sus ojos demostraba que él también tenía plena confianza en el torneo. Al oír esto, Tispo asintió con seriedad, con una expresión de entusiasmo. Sin duda, si la competición salía bien, Hee-jun sería su mayor oponente. Ahora que conocían la fuerza aproximada de su mayor oponente, podían comenzar un entrenamiento específico. Para ser sinceros, si nos enfrentáramos a él 1 contra 1, no seríamos rivales. Pero si unimos fuerzas, este chico sin duda será derrotado. Tispo dijo con una risita, creyendo que las cosas iban bien. Sin que lo supieran, Hee-jun, que estaba a miles de metros de altura, escuchó su conversación. Hee-jun escuchó el análisis de Jiren y asintió. Si no estuvieran hablando de él, sabiendo lo orgulloso que estaba el dios de la destrucción, podría haberlo creído de inmediato. El plan es bueno. Estos tres son terriblemente fuertes incluso en los 12 universos. Si los tres unen fuerzas, definitivamente pueden arrastrar al dios de la destrucción con ellos. Pero es una lástima, Hee-jun murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza con impotencia, y continuó pensando en silencio. Ya que estoy aquí, mejor bajo a saludar, en el suelo. Jiren y los demás seguían discutiendo su próximo plan de entrenamiento. En ese momento, Hee-jun aterrizó repentinamente en esa zona, pero no apareció de inmediato. Mientras discutían con entusiasmo, Jiren fue el primero en notar que algo andaba mal. ¿Quién anda ahí? Jiren se dio la vuelta de repente y gritó con fuerza. Topo y Dispo, quienes estaban más cerca de él, se lanzaron hacia adelante inmediatamente al oír su voz. Sin embargo, tras situarse al frente y examinar todo el planeta, no encontraron rastro de nadie. Tampoco había aura en el aire. «Jiren, ¿no hay nadie?» Tespo giró la cabeza, observándolo con curiosidad. Topo lo miró fijamente, buscando con cuidado de nuevo, luego se giró y dijo. «¿Me estoy equivocando?» Jiren frunció el ceño. Había percibido claramente a alguien cerca, pero ahora se había desvanecido repentinamente. Cuando volvió a percibirlo, seguía sin encontrar nada. Esto lo desconcertó. ¿De verdad se había equivocado? ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? La situación atrajo la atención de los demás, y quienes descansaban cerca se congregaron a su alrededor. Jiren no respondió de inmediato, sino que extendió su aura por todo el planeta. Tras buscar de nuevo y no encontrar nada inusual, agitó la mano levemente. Nada, adelante, a Jiren se le atascó la garganta. Porque volvió a sentir esa aura. Si la primera vez pudo haber sido un error, una segunda era imposible. Sin duda, alguien los observaba cerca. Tispo y Topo, que al principio pensaron que era una falsa alarma, se pusieron al instante muy alertas. Conocían la fuerza de Jiren. No gritaría 2 veces sin motivo. Si la primera vez tenía explicación, esta segunda vez, algo andaba mal. Todos, estén alerta. Los ojos de Topo eran cautelosos mientras observaba a su alrededor en voz baja.